Hola, bon dia. Us volem donar la benvinguda des de l'Ajuntament de Santa Perpètua, des del Servei de Desenvolupament Local. I l'objectiu de fer aquesta jornada d'avui és organitzar una jornada que sigui d'utilitat per a empreses que sigueu del sector del transport i la logística d'aquí al territori. Aquí tenim diferents experts que ens poden assessorar per una gestió més eficient de les flotes de vehicles d'una empresa. Llavors, la idea és això, que sigui una jornada de vessants molt aplicada, molt pràctica i que tinguem aquí un espai de trobada per comentar diferents aspectes d'interès entorn a aquesta temàtica. Us agraïm molt el fet que hagueu vingut avui a la jornada des del Servei de Desenvolupament Local. Us deixo la meva companya Lali Benda, que és especialista en temes de mobilitat sostenible, que us introduirà una mica els ponents de la jornada i les diferents temàtiques que s'abordaran avui. Moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom. Seré molt breu, perquè l'important és que tinguem temps d'escoltar les ponències. La Roser ja us ha explicat una mica quin és l'objectiu, sobretot, diguem, en el moment actual en què tenim moltes oportunitats. Ja sabem, suposo que esteu al corrent del tema dels fons Next Generation, dels MOVES. Properament estem esperant que surti alguna convocatòria de subvencions també per transformacions de flotes pesants, de vehicles pesants, i també el tema de la digitalització, que també és un dels objectius dels programes aquests de transformació i resiliència, és a dir, que tots els factors conflueixen a poder realment enfrontar aquests canvis que necessitem fer tots en la transformació de les nostres flotes. La transformació, evidentment, no només, encara que com més sigui possible millor, però no només cap a flotes elèctriques, sinó també cap a flotes molt més optimitzades, en què es puguin planificar correctament les rutes, en què es puguin planificar més descansos. També és una qüestió no solament de sostenibilitat mediambiental, sinó de sostenibilitat econòmica, és a dir, per les empreses també és important poder controlar els costos del que representa, diguem, moure tots els vehicles, tant costos a nivell de combustible, sigui elèctric o sigui combustible fòssil, com els costos de personal. És a dir, que tot és important a l'hora d'enfrontar el futur de totes les empreses que tinguin flotes petites o grans. I això és el que ens explicaran ara els experts que tenim aquí. En primer lloc tenim el Juan Ignacio Garmendia, de l'empresa Geograph, que ens parlarà bàsicament sobretot d'això, de les eines digitals que ens poden ajudar en aquesta transformació de les flotes. Seguidament ens parlarà el Pablo Mir, que ens explicarà una aplicació pràctica, diguem, en l'empresa de totes aquestes eines, i també presentarà diversos casos d'èxit i un cas concretament d'èxit que han vingut aquí també a presentar-nos. I finalment el Santiago Meir ens farà una visió més de transició cap a les flotes elèctriques, és a dir, com fer la transformació de la flota cap a flotes més electrificades. I ja sense més passo la paraula a Juan Ignacio. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Ignacio Garmendia, soy Paramédico Manager en Geograph. Y bueno, ante todo, gracias por estar aquí después de tanta pandemia y tanto COVID y no haber podido tener actos presenciales. Agradezco mucho a Elisenda también la invitación y poder hablar un poquito sobre los temas de hoy. Hoy vamos a hablar sobre movilidad sostenible, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre electrificación de flotas y sobre las ventajas que puede aportar la telemática y que aporta la telemática actualmente a muchas flotas, tanto pequeñas como grandes flotas en el mundo. Y bueno, no sin antes hacer una pequeña presentación de la empresa. Geotab. Geotab es una empresa de ingeniería, es una empresa canadiense que se ha fundado en el año 2000 y llevamos 21 años desarrollando soluciones telemáticas y soluciones IoT. Estas soluciones son para ayudar, para conectar los vehículos y poder a través de los datos ayudar a las flotas a poder mejorar en estos dos aspectos que ahora vamos a ver. A día de hoy Geotab cuenta con más de 500 partners a nivel mundial, más de 1.600 empleados, 44.000 clientes y más de 2,4 millones de vehículos conectados actualmente en el mundo. En Geotab trabajamos principalmente basándonos en 6 pilares. Estos pilares son la productividad, es un pilar que principalmente busca una mayor eficiencia tanto de los vehículos como de los conductores
El pilar de optimización está muy relacionado con la optimización de costes, con el control de costes de los vehículos y de la flota. Seguridad para todo aquello relacionado con los hábitos de conducción, cuando hay hábitos erráticos de conducción, hábitos que pueden llevar a accidentes, y a su vez también podemos, en el momento de que ocurren, detectar un accidente y reportarlo con una serie de detalles muy interesantes que también veremos a continuación. Por otra parte, la sostenibilidad, que es el principal pilar del que hablaremos el día de hoy, que es muy relacionado obviamente con la electrificación de flotas. El cumplimiento normativo para todo tipo de vehículos, pero en especial para los vehículos pesados, ¿vale? Para camiones, vehículos de más de 3.500 kilos, que también repasaremos muy brevemente en la jornada de hoy. Y por último, la capacidad de expansión, ¿vale? Somos un dispositivo de flota que, de hecho, lo tengo por aquí, ahora lo enseñaré. El dispositivo permite a través de un puerto la expansión y asimismo la integración con muchas soluciones tecnológicas que ya están al mercado y otras soluciones que se pueden integrar de forma muy fácil. Este es el dispositivo GO9, es la última versión del dispositivo telemático. Lo tenéis en la foto y lo tengo también aquí en la mano. Como podéis ver, es un dispositivo de muy pequeñas dimensiones. Es un dispositivo OBD. Este dispositivo va conectado al puerto OBD de cualquier vehículo, y para aquellos vehículos que no tienen puerto OBD en otro tipo de puerto, o que de hecho carecen de él, que los hay, especialmente en aquellos vehículos antiguos, tenemos más de 40 adaptadores para vehículos como pueden ser camiones antiguos, como pueden ser vehículos eléctricos como Tesla, que tienen adaptadores específicos, en fin, para cualquier tipo de vehículo, y esto también incluye maquinaria pesada. El dispositivo como tal cuenta con una conectividad. Esta conectividad se puede habilitar también el roaming de la misma para poder tener cobertura europea o internacional si se busca. Tiene un acelerómetro y un giroscopio interno para detectar todo tipo de hábitos de conducción, frenados, giros, acelerones bruscos. El puerto de expansión, como bien había comentado, y a su vez está dotado tanto de GPS como de GLONASS, para independientemente de la zona que circula el vehículo, poder tener una máxima cobertura de red y así poder dar una máxima precisión de localización del vehículo. Bien, vamos a hablar de algunas de las funcionalidades, ¿vale?, que se puede obtener con la telemática. Una de ellas, en este caso más bien centrado en el pilar de optimización, es la parte de uso de combustible y de energía. Aquí, bueno, me voy a dirigir un poco a la diapositiva para poder describir un poco los datos que estamos viendo. Estos son datos que captados directamente de la plataforma MyGeotab, y aquí lo que vemos es el consumo de tres tipos de vehículos de tecnología diferente. Uno de ellos, en el caso del primero, es un vehículo de combustión, en el cual podemos ver que se reporta un consumo medio de este vehículo y una cantidad de combustible utilizado y de distancia recorrida. Por otra parte, tenemos un BMW, el cual tiene un consumo mixto, que también lo detectamos. En este caso el BMW es un consumo puramente eléctrico, ¿vale? De hecho, vemos un consumo en 336 kilómetros de 48 kilovatios hora. Aquí lo que estamos viendo es el consumo, que puede ser de un vehículo tradicional, que normalmente siempre se mide en litros por cada 100 kilómetros, lo estamos viendo en un vehículo puramente eléctrico. Y asimismo, en el caso del Mitsubishi Outlander, lo que estamos viendo es un consumo mixto. En un recorrido de 724 kilómetros, vemos que el vehículo ha consumido, y esta es una medida que se suele utilizar en consumos mixtos, el litro eléctrico que se suele denominar, que es justamente eso, ¿no? Un mix, una mezcla entre el consumo de combustible, que también lo podemos identificar en litros, y el consumo eléctrico que tiene el vehículo. Por lo tanto, identificamos consumos de todo tipo de vehículos que hay actualmente en el mercado, independientemente de su tecnología. A su vez también detectamos todos los repostajes de las cargas, los llenados de gasolina, ¿vale?, de combustible que se hayan podido realizar, e incluso las eléctricas. Y aquí lo vemos en un ejemplo. En el primero de los casos, lo que tenemos es un APEC, es un vehículo de combustión, ¿vale?, en el cual podemos ver que en una Repsol ha repostado 42 litros de combustible. Debajo podemos ver el Mitsubishi Outlander, que ha realizado una carga eléctrica pasando del 2 al 100% de la batería y ha consumido un total de 9,5 kilovatios hora. Cada vez va a tener más importancia este dato. ¿Por qué? Porque a medida de que esa transición hacia vehículos eléctricos y desenchufables vaya tomando cada día más fuerza y haya más vehículos con esta tecnología en el mercado, también se va a querer controlar el consumo eléctrico, que obviamente va a ser y va a generar un gasto para las empresas, igual que al día de hoy lo hace el carburante. Por lo tanto, nos hemos adelantado de esa necesidad y a día de hoy ya se puede visualizar en tiempo real todo consumo eléctrico que haya realizado un vehículo. ¿Dónde y qué cantidad de energía ha consumido? Por otra
otra parte, este punto de ralentí está relacionado tanto a la eficiencia, ¿vale?, a la parte de productividad, como a la optimización, ¿vale? Podemos y detectamos, de hecho, el ralentí que han tenido los vehículos de forma individual, de forma agrupada o a nivel de flota. Esto nos sirve para medir estos dos parámetros. ¿Por qué? Porque lo que vamos a poder detectar, por ejemplo, es cuando hay un vehículo que es un excesivo ralentí, si realmente merece ese ralentí, si es que hace la misma actividad que el resto de los vehículos, ¿por qué se descuadra? ¿Por qué hay un vehículo o dos o muchos que están repuntando? ¿Vale? Por lo tanto, nos sirve para medir la eficiencia de la productividad de ese vehículo, de ese conductor, pero a su vez también el gasto. Porque, como bien podemos ver, esto es un pequeño recorte de uno de nuestros paneles gráficos, en el cual también somos capaces de, indicando el precio del combustible, de poder medir el coste que está generando ese ralentí de los vehículos. Diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, por grupos de vehículos, como se quiera calcular, ¿vale? Hábitos de conducción. Como bien comentaba, el dispositivo cuenta con un acelerómetro y un giroscopio. Este acelerómetro y giroscopio detecta todo movimiento o impacto que haya podido tener el vehículo. Pero no solo eso, sino que también los propios hábitos de conducción. Cuando ha habido un acelerón brusco, cuando ha habido un giro brusco, cuando ha habido una frenada brusca, ¿vale? Por lo tanto, podemos, y de hecho medimos y puntuamos a cada uno de los vehículos o conductores, si así se busca, para poder identificar esas diferencias entre los hábitos de conducción de cada cual. No solamente a través del acelerómetro y el giroscopio, sino también a través de excesos de velocidad, que comparamos la velocidad del vehículo con la velocidad de la vía por la cual circula. Todo esto en tiempo real, de forma totalmente automática y desatendida por parte de nuestros clientes. Y por otro lado, el uso del cinturón de seguridad, ¿vale? Son estos tres parámetros que se pueden fraccionar hasta en 5, ¿vale?, de giros, frenados, acelerones, y por otra parte, el cinturón de seguridad y excesos de velocidad. Todo esto lo recabamos en un único informe, en formato Excel, en formato PDF, en formato que se busque descargar, que permite visualizar de una forma muy rápida y simple cómo está conduciendo cada vehículo y o conductor de la flota, y por lo tanto poder corregirlo para poder, por ejemplo, evitar, ¿no?, que tenga un accidente, que tenga un siniestro. Y hablando de accidentes siniestros, pues también es un dato que captamos, ¿vale? Cuando ha habido un accidente, y este es un parámetro que por defecto son 2,5 Gs, ¿vale?, de impacto, pero se puede también modificar, ser más sensible o menos, detectamos los accidentes y de forma inmediata los notificamos, de la forma que se quiera. Una de ellas por correo electrónico, por lo tanto, el gestor de la flota o la empresa puede recibir inmediatamente un correo electrónico con todos los detalles del accidente: velocidad, la fuerza del impacto, la localización y hasta incluso el ángulo en el cual ha ocurrido el impacto, frontal, lateral, en las esquinas. Esta información también añadir que de hecho en varios casos ya es utilizado con compañías aseguradoras o incluso para poder hacer una reclamación legal. Vamos a entrar muy brevemente en la parte de vehículos pesados, ¿vale?, y en la parte de normativa ahora. Toyota ha desarrollado una tecnología que permite a través, y aquí enseño un poquito lo que es el gráfico de conexión, tenemos el dispositivo Go y tenemos otro dispositivo que es un dispositivo IOXQ Reader. Este dispositivo lo que hace es que, conectado al tacógrafo y al vehículo, al camión, vamos a poner el caso, lo que permite es la descarga de estos datos en remoto, de forma obviamente totalmente legal y desatendida. Esto lo que hace es que aquellas empresas que gestionan vehículos pesados no tengan que preocuparse en ningún momento por los datos de su tacógrafo. Tendrán disponibilidad 24/7 de forma online, en una plataforma cloud, y esta información se puede descargar en cualquier momento que sea necesario para cualquier tipo de requerimiento legal, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, es una solución que cubre, digamos, todas las necesidades en cuanto a la parte de tacógrafo se refiere. Ahora bien, no solamente permitimos lo que es la descarga remota de datos, sino que también tenemos otros módulos, como por ejemplo el módulo de tiempos de conducción y descanso, que se puede añadir también a la solución, y tenemos el módulo AFA, que es el de análisis avanzado de archivos de canciones. Por lo tanto, cubrimos todo lo que está relacionado con tacógrafo y vehículo pesado. Entraremos ahora en la parte de vehículo eléctrico, ¿vale? Como bien comentaba, bueno, Toyota actualmente es líder mundial en todo lo que es electrificación de vehículos y compatibilidad con vehículos eléctricos. Próximamente, este dato no sé si lo puedo compartir, pero
Me adelanto. Próximamente confirmaremos compatibilidad con más de 200 vehículos eléctricos a nivel mundial, ¿vale? Lo cual es una cifra verdaderamente elevada. También es verdad que cada mercado, cada continente pone a disposición del público distintas marcas y modelos de vehículo eléctrico, pero tenemos realmente un muy amplio abanico de compatibilidad y sobre todo importante decir que aquellos vehículos más comunes para el uso empresarial, por ejemplo, furgonetas ligeras y ese tipo de vehículos, tenemos una compatibilidad total a día de hoy. Y ahora entraré un poco en detalle de a qué me refiero con la parte de compatibilidad, qué es lo que leemos, ¿vale?, de estos vehículos, y por otra parte, cómo ayudamos también a que flotas de vehículos de combustión se puedan convertir a flotas eléctricas, ¿vale? Podemos hacer una transición, pero una transición escalonada, una transición concienzuda hacia el vehículo eléctrico, sabiendo exactamente qué se hace y por qué se hace, porque tenemos una herramienta desarrollada específicamente para ello. Para resumir esta parte de la presentación, acompañamos a nuestros clientes en todas las fases de electrificación. ¿Qué vehículos debería cambiar y por qué motivos? Una vez que los tengo, tener los datos de estos vehículos en remoto y disponibles para cualquier necesidad que pueda tener y para evitar que, por ejemplo, un vehículo se pueda quedar a corto alcance, ¿no?, se pueda agotar esa batería del vehículo en un día de producción. Y por otra parte también tecnológicamente permitimos integraciones de cualquier otro tipo de tecnología, ¿vale?, que van a permitir justamente poder homogeneizar toda esa parte del vehículo eléctrico y, por ejemplo, poder añadir información de puntos de recarga en nuestra plataforma. Bien, en la parte de adopción, que creo que es una parte que puede resultar particularmente interesante en esta presentación, tenemos una herramienta que denominamos EVSA, Electric Vehicle Suitability Assessment, que es lo que significa por las siglas en inglés, y esta herramienta, como bien comentaba, está especialmente desarrollada y únicamente desarrollada para que cualquier cliente que tenga Geotab, que haya conectado a sus vehículos, pueda identificar si estos vehículos efectivamente son aptos o no para la transición hacia vehículo eléctrico y por qué motivos. ¿Esto cómo lo hacemos? Principalmente a través de 4 puntos clave, 4 puntos fundamentales, que son, por una parte, la eficiencia, ¿no?, poder garantizar que el alcance de esos vehículos va a ser suficiente relativo a la actividad diaria que suelen desarrollar esos vehículos y que puedan realmente cumplir, ¿no?, con su día a día y con su actividad, por un lado. Por otro lado, el coste total de propiedad de los vehículos. Aquí tenemos en consideración todos los escenarios, tanto el actual, en el cual obviamente la herramienta pide datos de la propia empresa para poder identificar el esquema de costes que tiene la empresa, de una forma muy simple, muy paso a paso y que realmente no requiere contar con grandes cantidades de información, puesto que la propia herramienta ya de por sí cuenta con una fracción de ella. Por lo tanto, de una forma muy simple se pueden ingresar estos datos. Por otro lado, el escenario eléctrico de aquellos vehículos con marca y modelo que hayamos recomendado. Y aquí sí que me gustaría entrar un momento, porque obviamente Geotab en ningún caso va a recomendar la marca y modelo con la cual tenga algún tipo de acuerdo o en lo absoluto. En ese sentido, abrimos totalmente el abanico a nuestros clientes con todas las marcas y modelos que hay disponibles en el mercado nacional para que el cliente pueda escoger, nacional en este caso, aunque también la herramienta permite seleccionar el país y seleccionar otro país, veríamos la disponibilidad de vehículos eléctricos en aquel otro entorno. Por lo tanto, el cliente va a poder seleccionar libremente si tiene alguna preferencia por alguna marca, por algún modelo o por algún tipo de vehículo sin ningún inconveniente. Y eso se va a tener en cuenta en el esquema de costes. Y por otro lado también permitimos identificar un escenario de una transición hacia vehículos no eléctricos, hacia nuevos vehículos de combustión. Y por lo tanto que el cliente pueda ver con claridad qué le representa cada uno de ellos. Actual, escenario eléctrico, en el cual sería eléctrico mixto, ¿vale? Porque en ningún caso recomendamos el 100% de la transición hacia vehículo eléctrico. Normalmente esto es muy difícil que se cumpla porque hay vehículos que son a distancias muy largas, siempre en alguna flota, y por lo tanto no es un escenario típico, ni mucho menos. Y por otra parte, el escenario de nuevos vehículos de combustión, ¿no? Nuevos vehículos que no son eléctricos. En cuanto a elección de vehículos, un poco lo que comentaba, dejamos el abanico abierto para que el cliente decida y escoja aquellas marcas o modelos por los cuales tiene prioridad, y si no los tiene, simplemente poderlo comparar contra todo el escenario de vehículos eléctricos que hay disponibles en el mercado. Y por otro lado, el impacto medioambiental a través de los consumos y las distancias que recorren los vehículos, tanto los actuales como los eléctricos. Podemos identificar
qué impacto medioambiental tiene actualmente la flota y cuál va a ser ese impacto medioambiental o en cuánto se va a ver reducido en esa transición parcial o escalonada hacia el vehículo eléctrico, para la adopción de algún vehículo o híbrido enchufable o vehículo eléctrico puro. Bien, aquí lo que tenemos es una de las pantallas que vamos a ver como resultado de este informe, ¿vale? Tal cual es una captura de la propia pantalla en la cual lo que vemos es un análisis financiero. Y aquí lo voy a leer porque se ve muy pequeñito. Podemos ver costes de adquisición de los vehículos, de mantenimiento, de combustible de electricidad y otros costes. Y se pueden considerar incluso costes como pueden ser el seguro del vehículo, el coste residual que pueda tener el vehículo dependiendo del modelo de compra, si es una compra, si es un renting. Punto que también tenemos en cuenta en el propio estudio, si el cliente tiene previsto hacer compra o renting, incluso por cuántos años, puesto que obviamente todos esos datos van a tener un impacto directo en el coste total de propiedad. Por lo tanto, a través de este informe, uno de los datos que se va a transparentar va a ser esa estructura de costes ante los distintos escenarios y por lo tanto el cliente pueda ver con claridad si económicamente le resulta viable, favorable o no. Esto a nivel general de flota, en todos los vehículos que se han seleccionado, que se han conectado, y también a nivel individual, obviamente, ¿no? Para poder identificar así de forma granular qué vehículos sí y qué vehículos no. Y ahora estamos hablando específicamente de la parte de costes, ¿vale? Por lo tanto, repito, este dato, si bien se puede ver a nivel de flota, también se va a ver individual para cada uno de los vehículos y por lo tanto poder así considerar ese coste extra o esa ventaja económica que nos puede dar al cabo del tiempo de vida útil del vehículo. Por otra parte, la garantía de autonomía, ¿no? Lo que hablábamos en cuanto a distancias se refiere. En esta parte de los resultados de informe se tienen en cuenta algunos factores clave. Uno de ellos es la distancia media que recorren los vehículos, pero también se tiene en cuenta las distancias pico, las máximas distancias que recorren los vehículos. Y por lo tanto, y también es importante mencionar que en Geotab no nos basamos nunca ni en vehículos de combustión ni en eléctricos, pero especialmente en eléctricos, en los datos que da el fabricante, ¿vale? Porque igual que ha ocurrido toda la vida con los vehículos de combustión, continúa ocurriendo con los vehículos eléctricos híbridos enchufables. Se dice que tiene una autonomía X y luego es X menos X, ¿no? Por lo tanto, los datos que damos a nuestros clientes vienen de estudios que hemos realizado nosotros mismos con los distintos fabricantes y con información real de uso de los vehículos. Incluso tenemos en consideración y permitimos modificar el parámetro de la temperatura a la cual van a circular estos vehículos. Esto es un dato estimativo, pero sí que es verdad que no es lo mismo que un vehículo eléctrico circule a una temperatura media de unos, bueno, temperatura media de Barcelona, no sé, 15 grados aproximadamente, mientras que un vehículo eléctrico a menos 15 grados obviamente va a tener una eficiencia pues un tanto más reducida, porque la temperatura, especialmente las temperaturas más extremas, también tienen relación con la eficiencia, con la distancia que pueden recorrer los vehículos eléctricos. Y dentro del informe, una de las preguntas que se le hace al cliente justamente es esa. Incluso tenemos en cuenta la temperatura media a la cual se van a movilizar los vehículos. Y por otro lado, como comentaba anteriormente, la comparativa de emisiones, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo es, ante las recomendaciones del informe, en el primer caso, se nos calcula en una flota de una cantidad determinada de vehículos que debe emitir anualmente 10.000, por ejemplo, mientras que actualmente esa flota totalmente de combustión sin vehículos eléctricos está generando un tanto por ciento más de lo que puede estar generando en el entorno eléctrico. Estos datos, a través de la distancia del consumo de los vehículos, se calculan y por lo tanto es información bastante precisa con la foto real, con la foto final, ¿vale? De las emisiones que se generan, y por lo tanto animamos también a que las empresas puedan hacer uso de este tipo de información para con sus clientes o a nivel de imagen corporativa. Con esto creo que tengo finalizada la parte que me ha tocado la presentación de hoy. Espero que haya resultado de interés y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, obviamente luego la podemos resolver y comentar. Muchas gracias.
Bueno, lo primero de todo, agradecerte a ti, Elisenda, la oportunidad que nos has dado aquí a todos para exponer una temática que creemos que está bastante encima de la mesa de todos, no solo actualmente, sino que va a nivel de futuro, pues creo que es una tendencia que vamos a tener que tener todos en cuenta, ya no a nivel laboral, sino también a nivel personal. Y bueno, Juan Ignacio ha explicado una parte que es la parte más técnica o la parte más, diría yo, más de innovación o la parte más informática, ¿no? Yo voy a ir, como decía Elisenda, a la parte más funcional, es decir, está muy bien toda la tecnología y todo lo que nos aporta la tecnología, pero luego, pues como bien ha dicho Elisenda, tenemos que tener pues, un retorno económico o incluso pues un retorno en cuanto a la actividad de la empresa. Entonces, desde nuestra experiencia y desde los casos que hemos tenido nosotros, utilizando lógicamente la tecnología de Geotab, lo que voy a hacer es plasmaros un poco los diferentes casos de diferentes tipologías de empresa que hemos podido tocar, con diferentes funcionalidades, desde pues, empresas de autobuses, empresas de instalaciones eléctricas, camiones para transporte pesado, es decir, diferentes funcionalidades para que veáis cómo realmente tenemos la necesidad de la empresa e intentamos solucionar, entre comillas, la problemática que tienen. Bueno, como los que estáis por aquí, bueno, excepto vosotros de la esquina, que sí que nos conocemos, no nos conocemos, nosotros somos una empresa que estamos en el País Vasco, exactamente en San Sebastián. Llevamos trabajando de la mano de Geotab, si no me equivoco, pues creo que 5 años más o menos, o más, yo creo. Y lo que ocurre es que venimos de un mundo de toda la movilidad y toda la logística. Por lo tanto, pues bueno, al querer trabajar con una herramienta pues de confianza y que nos diese todos los datos que necesitamos para dar soluciones a los clientes, confiamos en Geotab porque pensamos que era pues, una herramienta muy potente, como acabáis de ver con los que tiene cada organización, y que nos solucionaba a nosotros muchos problemas de cara a dar esas soluciones. Bien, ¿qué es lo que aportamos nosotros? Si os fijáis en el cuadro de la derecha, como os he comentado, al final Geotab lo que tiene es un producto y bueno, una plataforma o unos informes, como os ha explicado Juan Ignacio. Nosotros lo que apartamos es la parte de abajo. La parte de abajo, ¿por qué? Pues porque hay mucha gente, y ya no me remito solo a la telemática, me remito a otros sistemas, que instalas cualquier sistema dentro de tu empresa y como es normal y lógico, con cualquier cambio, pues cuesta el adaptarse, cuesta el formar a la persona que va a llevar este programa, cuesta incluso, si ya nos vamos a ejemplos que luego vais a ver, pues que los conductores, o en este caso, si son técnicos, si son repartidores, si son la función que desempeñen, pues cuesta que acepten que se les va a instalar algo porque lo ven desde una problemática de control. Y entonces ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Pues la parte primero de entenderos. Primero tenemos que saber qué es lo que hacéis, a qué os dedicáis, qué actividad tenéis. Y después de eso, lógicamente, entrar en toda la parte de puesta en marcha y de configurar todos los parámetros que ha explicado Juan Ignacio, que ahora veremos, para que todo eso quede bien instalado y que os tengáis que ocupar o que os ocupe el menor tiempo posible y el que sea el menor quebradero posible de cabeza. Bien, tenemos una filosofía y creo que es importante compartirla porque hay una parte que a mí me gusta mucho, que normalmente la gente suele decir que la información es poder, ¿no? Y nosotros decimos que no es poder. Está muy bien saber que has tenido o que este conductor ha tenido un exceso de velocidad en el sitio X, o que tengo un consumo de ralentí y que me gasto, pues como antes has nacido un gráfico, 52 euros a la semana. Vale, pero luego hay que saber qué hacer con eso. No sirve de nada que la plataforma te lo enseñe y tú digas, vale, muy bien. Hay que ir más allá. Y en ese ir más allá, efectivamente, pues es donde entramos nosotros, en toda esa configuración, en ayudaros a pues, representaros todos esos parámetros, en daros unas recomendaciones de qué es lo que podéis hacer o cómo lo podéis hacer, y en esa configuración para llegar a los objetivos que vosotros realmente nos indiquéis. Que me digáis, oye, pues como ha dicho Juan Ignacio, yo quiero reducir el combustible X, yo quiero pasar a unos vehículos a vehículo eléctrico, yo quiero que se reduzcan los excesos de velocidad. Es decir, cada uno al final tendrá una problemática y habrá que darle una solución específica. ¿Que hay soluciones que son comunes? Por supuesto, pero hay otras que son pues, específicas de cada servicio o de cada actividad que vosotros desempeñéis.
A mí me gusta enseñar todo con ejemplos, que por eso me gustó cuando Elisenda me dijo que expusiese yo los casos prácticos, así que los casos de éxito en este caso. Y lo que quiero enseñaros es un poco la parte de todo lo que conlleva la instalación de la telemática y la solución que os damos, con un ejemplo muy práctico, ¿vale? Lo normal, si no me equivoco, es que aquí casi todos los que estáis pues tengáis una posición en una empresa pues, de gestor de flota o de control de esos vehículos que tenéis dentro de vuestra empresa, que lógicamente vais a estar aquí arriba, ¿vale? Controlando toda la actividad por abajo, pues conductores, de horas de conducción en caso de que sea un camión, de que se cumpla la normativa, de que los vehículos pues, no hagan cabra por la carretera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo normal, y como es lógico y normal, y cuanto más grande sea la empresa, pues va a pasar más, no os enteráis de lo que pasa por aquí abajo, es decir, incidentes leves. ¿Vale? Pues de que efectivamente cuando una persona va a 150 por la autopista y no pasa nada, pues lo normal es que no os enteréis. ¿Cuándo os enteráis? Pues cuando llega aquí. Cuando se ha dado un tortazo en la autopista, cuando la persona se tiene que coger una baja, ahí es cuando realmente nos damos cuenta. Nosotros lo que decimos es que cuanto antes cortemos el incidente o el posible incidente, muchísimo mejor, para no llegar a esa desgracia o a ese accidente. Bien, siguiendo un poco los pilares que Juan Ignacio os ha presentado, yo me voy a ceñir en dos importantes. Por un lado está la productividad, como me dijo muy bien Elisenda, pues bueno, una temática que se quería tratar era la parte de la optimización de rutas. La parte de optimización de rutas me parece muy importante y voy a poner un ejemplo por lo que me ha comentado Elisenda. Así que aquí pues, la mayoría de las empresas sois de un tamaño pequeño medio, más o menos, exceptuando vosotros. Lo que ocurre es que hay muchas veces que cuando nos enfrentamos a una empresa pequeña, vamos y nos dicen, no, que si a mí no hace falta optimizar, si yo ya sé que el pedido lo lleva mi hijo o lo lleva mi mujer, y lo lleva y reparte y no hay ningún problema. Bueno, pues está la casualidad de que cuando instalamos la telemática y metemos todo eso dentro de esa optimización de rutas, no es como realmente la persona se piensa y ve ese resultado y porque se ha hecho así toda la vida, pues no se quiere cambiar. Lo que decía, ser un poco reticente a ese cambio de introducir una herramienta nueva dentro de la empresa. Que no digo que la persona que no haga esa ruta lo haga adrede y que quiera efectivamente, pues porque se quiere tomar un café que le va a la esquina. No, sino que porque siempre lo ha hecho así, su cabeza dice que hay que hacerlo así y no, realmente no hay que hacerlo así. ¿Vale? Con lo que hacemos con la herramienta es poder ver un poco primero optimizar esa ruta, saber exactamente cómo lo podemos optimizar y una vez que se ha realizado con el seguimiento de la herramienta, saber si realmente se ha realizado bien, como se había planificado, o no como se había planificado. ¿Vale? Y ver esa detección. Lógicamente, se tienen en cuenta pues, cualquier incidencia o cualquier alteración de esa normalidad que pueda entrar dentro de un día de trabajo. ¿Vale? Pero es para que simplemente se vea un resumen de todo lo realizado durante la jornada. Y luego, por otra parte, está la parte de optimización, que ha comentado Juan Ignacio. La parte un poco del uso del combustible, sobre todo, y en este caso de la parte de electrificación de flotas. Nosotros, por seguir un poco también la explicación de Juan Ignacio, somos los que un poco configuramos toda esa parte de cuadros de mando, de reportes, de toda esa información que tiene que dar clara y concisa para que a vosotros no os cueste más de 5 minutos al día y que veáis exactamente cuál es la problemática de la actividad del día, me refiero. Es decir, como del día, como bien ha dicho Juan Ignacio, de la semana, del mes, del año, es decir, que con bien identificados, con cuadros, con informes, con cada uno como escoja, le llegue realmente la información que tiene que analizar y que le ayude a tomar esa decisión. ¿Vale? Luego os he puesto simplemente diferentes cuadros y diferentes imágenes para que lo podáis ver, pero quiero pasar a creo que es el más interesante, que es un poco la parte que había comentado Juan Ignacio de la montación de los conductores. Él había enseñado la parte un poco de aquí arriba y como está un poco pequeño os lo voy a leer porque no sé mucho. Él os había puesto en grande este cuadro que veis aquí, ¿vale? Con sus porcentajes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, conjunto con vosotros?
os preguntamos, oye, vosotros cuando vuestro vehículo sale a la calle, ¿qué es lo que realmente es un quebradero de cabeza para vosotros? Que vaya rápido, que no se ponga el cinturón, que pierda frenos bruscos, que tenga un accidente, que consuma demasiado, es decir, diferentes parámetros que con la telemática de Geotab podemos leer y que luego nosotros le vamos a dar un peso específico. Es decir, igual hay alguien que me dice, oye, mira, pues yo tengo que entregar los pedidos, tengo que hacer la jornada en X sitio y mi vehículo tiene que llegar, pero el consumo sí que me interesa, o me parece bien que llegue ese vehículo, pero quiero que lleve el cinturón puesto, ¿vale? Entonces le vais a dar más importancia cada uno a lo que realmente quiera, con su peso. Y lógicamente, sacando ese peso, con el recorrido o con la actividad que haya hecho ese vehículo o ese conductor, lo que sacamos es una puntuación total y luego una puntuación por cada evento que vosotros hayáis metido dentro de ese peso específico. Así que es lo que conseguimos, pues que realmente el conductor sepa en qué tiene que mejorar, para, como os he dicho antes, en el punto de la pirámide no llegar a ese accidente grave o incluso, si ya hablamos de tema de costes, de la parte un poco de incrementaros a vosotros a nivel de empresa los costes de mantenimiento, de consumos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, voy a ir un poco al grano para presentaros un poco los casos de éxito que nosotros hemos identificado o con los que estamos trabajando y estamos colaborando. El primer punto es la Diputación Foral de Guipúzcoa. En este caso son los autobuses interurbanos que tenemos ahí en Guipúzcoa. Tenemos más o menos actualmente casi una flota de 100 autobuses y lo que ocurría era pues, la Diputación saca a concurso las diferentes licitaciones para los trayectos, pero lógicamente a esas licitaciones acceden diferentes empresas privadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada empresa privada tiene su sistema y la Diputación lo que quiere es tener su propio sistema y que todo sea homogéneo. Bien, ¿qué era lo que quería controlar la Diputación o qué problemática tenía? Al final lo que ocurría era que recibía las quejas, pues que el autobús ha llegado tarde, de que ha ido con exceso de velocidad, que ha pegado un giro y la señora mayor casi se me cae al suelo, etcétera, 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 y no tenía una herramienta para poder reaccionar o para ver si realmente eso había ocurrido o no, porque cuando le pregunto a la concesionaria oye, pásame el recorrido X, pues ese día la telemática no funcionaba, o no se sabe, o espera que tengo que mirar, ¿vale? Entonces, se trataba un poco de poder evaluar, sobre todo, más que nada, la parte del confort de los pasajeros y que, lógicamente, a final de mes cada concesionaria tuviese un pantallazo, al igual que la Diputación, de realmente lo que estaba haciendo, si realmente eso se estaba cumpliendo o no se estaba cumpliendo. ¿Cuál es al final, de hecho, a la conclusión a la que hemos llegado? Pues incluso que la Diputación se había confundido y había puesto horarios que no se podían cumplir si realmente quería que los autobuses fuesen a la velocidad que tienen que ir. Entonces, no ha sido solo por un mecanismo de control de la Diputación a las concesionarias en este caso, sino también ha servido a la Diputación de darse cuenta de, oye, que es que si no, no llegamos. Entonces, ha servido desde los dos puntos de vista. Y luego, lógicamente, también hemos utilizado, porque desgraciadamente hubo un accidente, y hemos utilizado esa herramienta que os ha explicado Juan Ignacio de la parte de los accidentes. La verdad es que a nosotros nos funcionó con el seguro también y se pudo sacar gracias a que llevaba la telemática conectada y se pudo ver efectivamente que el autobús no tenía la culpa y que había sido culpa de que había una persona que en una rotonda había salido pues, cuando no tenía que salir. Siguiente caso. Esto es una empresa de servicios de conectividad o de instalaciones. En este caso le dieron unos 600 vehículos y al final, como gran empresa, un punto fuerte, lo que querían era reducir un poco el coste de toda la flota que tenían. No solo de la que tenían, sino que querían incluso estudiar si realmente la flota era la conveniente, que es el otro punto que no he comentado. Hay muchas veces que hay empresas que tienen 20 vehículos, 40 vehículos y que dicen, bueno, pues estos son los que realmente yo necesito para hacer mi actividad, cuando igual no es lo necesario y efectivamente optimizando esas rutas se pueden hacer más servicios de los que se habían pensado. O incluso al revés, que está sobreexplotado algún vehículo y hay que poner incluso dos para hacer esa tarea. ¿Vale? En este caso lo que conseguimos fue un ahorro más o menos del 10%, que lógicamente eso conlleva unas emisiones, como os ha explicado Juan Ignacio, y luego lo que conseguimos es reducir la flota casi un 24%, que dentro de 600 vehículos pues os podéis imaginar el coste que eso supone.
Vale, la parte de Uber, que supongo que vosotros pues, todos somos conocedores del servicio que presta. Aquí fuimos un poco más allá. Hay una parte más de integración con la solución de Geotab, con esa parte de marketplace que decía Juan Ignacio, de que no solo se los ha presentado él, sino que hay oportunidad de abrir un abanico en cuanto a la tecnología y en cuanto a todo lo que se ofrece. Y va más por la parte de que, bueno, la parte de fraude, en este caso. Lo que ocurría era que la empresa que daba servicio a Uber, pues los conductores realizaban el servicio y lo que hacían era dar su tarjeta de número privado a la persona que se había montado en el taxi. Entonces lo que ocurría era que la persona que gestionaba la flota veía que los vehículos estaban en movimiento, pero los ingresos no se correspondían a lo que realmente estaba haciendo. ¿Qué hicimos? Pues colocar un sensor dentro del asiento o de la parte trasera del vehículo, y eso tenía que casar con la plataforma de Uber en el momento en el que había algún usuario que pedía o que solicitaba un viaje. De tal manera que si el asiento trasero está ocupado y hay un viaje que se ha solicitado, todo va bien. Si el asiento de atrás no está ocupado y no hay un viaje solicitado, pues tenemos el fraude y persona que, sintiéndolo mucho, pues lo más lógico es que se fuera a la calle o que tuviese un toque de atención. ¿Vale? Entonces, no es solo la parte más de consumo o más de mecánica del vehículo, sino que también hay una parte que es de control de la tarea que tenga que hacer la persona. Siguiente, la parte del Ayuntamiento de Madrid. Ahí, bueno, supongo que como aquí, pues, y por eso creo que Elisenda ha organizado también la jornada, están muy concienciados con toda esta parte de movimiento eléctrico o de movilidad verde sostenible. Entonces, pues, para dar ejemplo, introdujeron pues, 19 vehículos y lo que querían era simplemente, como os han enseñado antes Juan Ignacio, controlar esa parte de vehículo eléctrico y saber exactamente pues, cuándo tengo que cargar el vehículo, qué recorridos puedo hacer, si efectivamente igual cuando el vehículo le queda 20%, pues que le llegue un aviso al conductor de oye, tienes el 20% de batería, ten cuidado que igual no llegas a tu destino. Es decir, toda esa gestión que al final, dependiendo de la actividad, tienes que tener un control más exhaustivo o un poco más leve, pero que siempre tienes que tener por lo menos un foco dentro de lo que es a nivel de empresa. Y luego hay una parte ya, por acabar antes de vuestro caso, que es la parte de transporte pesado. ¿Vale? No sé si por aquí tenemos a alguien que tenga una empresa de camiones, pero en este caso, de hecho, he de decir que estos fueron los primeros clientes nuestros, hace ya unos cuantos años, y pues bueno, lo que querían era simplemente un ahorro de combustible. Al final yo creo que una empresa de transporte pesado, que su actividad principal es el transporte, pues la partida del combustible es una partida muy importante. Y al final lo que hicimos fue simplemente configurando pues, todos los avisos acústicos que tiene el dispositivo de Geotab para modular esa conducción y que el conductor sepa exactamente cómo tiene que conducir o cómo habéis marcado vosotros la pauta desde la empresa a nivel de gestores, cómo tiene que circular esa persona, pues casi llegar a un 10% de reducción de consumo, que como os he dicho, siendo la partida más grande de gasto de una empresa que se dedica a eso, pues es un dinero bastante sustancial. Y ya por último y por terminar, y por tener a alguien de la zona, básicamente, para que los conozcáis, los dos señores que están allí, pues bueno, pertenecen a la empresa de INET y es una flota que tiene unos 340 vehículos entre turismos y furgonetas. Sí que es verdad que cuando contactaron con nosotros, pues iban muy en la filosofía que nosotros os acabo de explicar, o que nosotros trabajamos, muy de trabajar conjuntamente, muy de que ellos nos dijeran, yo necesito esto, y esa es una parte que también me quería meter, que son un ejemplo de cliente que nos ayuda a nosotros a trabajar. Porque lo que quiero decir es que yo instalo la telemática, pero tengo que saber lo que necesitas tú. Si tú no me das referencias de lo que te parece mal, lo que te parece bien, lo que quieres o lo que no quieres, no vamos a avanzar. Entonces es muy importante la parte que ellos han hecho de tanto lo bueno como lo malo, trasladarlo, porque a mí eso me da un foco y saber exactamente cómo, bueno, primero cómo lo tengo que tener contento como cliente, lo más importante, pero segundo cómo les puedo ayudar a ellos, que al final es por lo que estamos aquí, para ayudar a la gente a poder un poco meterse en este nuevo mundo, tanto no solo en la parte que estamos tratando hoy de la electrificación
justificación, sino en la parte un poco de ese retorno de la inversión después de todo esto. Bien, ¿qué es lo que querían conseguir cuando instalaron esto? Pues bueno, había lógicamente una parte importante que era la gestión del combustible, que es la parte de esas recargas y la parte de los consumos, y había una parte también de mantenimiento, pues porque bueno, pues tienen unos vehículos que hacen pues una cantidad importante de kilómetros y lógicamente pues el hecho de estar cambiando piezas o pasando revisiones, uno, les prohíbe o les penaliza en el sentido de que tienen que dejar ese vehículo en el taller y no pueden disponerlo para hacer su tarea, y dos, si hay algún tipo de reparación que haya que hacer, aunque sea innecesaria, la estaban pagando. Entonces, al tener todos esos datos y esos recordatorios en cuanto tienen que hacer esas revisiones, toda esa partida se la están ahorrando y tienen un control mucho más exhaustivo a nivel pues mecánico, en este sentido. Vosotros si queréis aportar algo, me decís, Y luego, pues la parte que hemos comentado, ¿no? Para llegar a ese un poco ahorro de combustible era imprescindible tocar los hábitos de conducción, el modificarlos, como os he comentado, con esos hábitos acústicos programados desde el dispositivo y desde la plataforma, y que esos conductores al final o aprendan o obedezcan, porque aquí digo yo que siempre hay dos tipos de conductores, el que no sabe conducir y el que realmente sabe pero lo hace adrede. Entonces, al final, introduciendo todos esos parámetros, modulamos entre ellos, que no se hace en un día, pues probando un poco los hábitos acústicos, sabiendo efectivamente cómo tenían que conducir, pues lo han introducido y ahora veremos el resultado de lo que han conseguido. Y por último, lógicamente, que va hilado también a los hábitos de conducción, la parte de la mejora pues, de los riesgos o de los posibles accidentes que pueden tener. Al modular un poco la manera de conducir de los conductores, pues lógicamente reducimos esos posibles riesgos. Pues bien, esto es todo lo que hemos conseguido de la mano trabajando con ellos, ¿no? Hay una parte que hemos comentado de la parte mecánica, que la hemos logrado optimizar. Luego, lógicamente, pues porque, como os ha comentado Juan Ignacio, podemos localizar esos vehículos. Ellos no tenían ningún tipo de telemática anterior, entonces simplemente localizamos esos vehículos para que pudiesen trabajar de una manera más sencilla. Luego, lógicamente, es muy importante cuando tienes un vehículo fuera de tu base saber si efectivamente a nivel mecánico está bien o no está bien, porque hay muchas veces que el conductor se le entiende algún tipo de piloto dentro del cuadro de mando y puede decir, oye, ¿puedo continuar o no puedo continuar? Yo no sé de mecánica. Pues bien, si hay una persona encargada, sabe perfectamente si le tiene que mandar a ese conductor, oye, para el coche porque te vas a cargar, o el camión, o el vehículo que sea, o oye, puedes continuar y cuando vuelvas hoy por la tarde lo miramos, que no hay ningún tipo de problema. Luego, lógicamente, la parte del consumo. Con ellos, hasta donde más o menos hemos podido medir, tenemos una reducción más o menos de un 7%, ¿vale? Que dentro de esa flota que tienen ellos, pues bueno, me parece una cantidad bastante considerable para tener. Y luego, lógicamente, pues con la plataforma que ofrece Toyota, tienen una toma de decisiones mucho más sencilla. No solo con la plataforma, sino con todo lo que le hemos programado nosotros de reportes, informes y alertas cuando ellos nos lo han solicitado, con la periodicidad que ellos quieren, pues pueden resolver cualquier tipo de problema que les vaya surgiendo. Y luego, creo que es una parte que va unida también a la parte del consumo, es el ralentí, ¿no? Yo creo que es la parte, lógicamente, dependiendo de la tarea que desempeñéis, porque pues, si sois un camión de basura, pues el vehículo tiene que estar encendido para trabajar o cualquier tipo de maquinaria, pero en este caso, que no lo es, la parte del ralentí es una parte fundamental desde mi punto de vista para reducir la parte del consumo, porque hay muchas veces que dejamos, o dejan, en este caso yo también a veces, por eso lo dejamos, el vehículo encendido porque nos vamos a bajar 2 minutos a descargar algo, cuando realmente, claro, si haces eso en cada parada, pues 2 minutos por 20 paradas, pues es una cantidad bastante grande. Y luego, lógicamente, la parte un poco de accidentes y de los estilos de conducción que os mencionaba. Yo, por mi parte, no tengo nada más, no sé si queréis vosotros comentar algo de problemáticas igual que os habéis enfrentado. Nosotros, como clientes de Geotab y de Movisec en este caso, lo que hicimos fue implantar una herramienta de gestión de nuestra flota, fue comparar cuotas de precable y comparamos con algunas de las fronteras de las que conocemos todos. Hay plataformas
sé, Movistar, que te dicen, yo te vendo el dispositivo, bueno, pero ya está, y eso, tú estás en tu coche, te voy a dar un informe con un Excel que tú te lo bajas y montate lo que quieras, ¿no? No te van a dar ninguna facilidad, ningún seguimiento, ¿vale? Hay otras que te dicen, mi plataforma hace esto y te presenta estos informes. Es que a mí me gustaría cambiar esto y aquello. No, es esto y hace esto, ¿no? Si lo quieres bien y si no, pues ya está, esto es lo que hace, ¿no? Con Geotab y sobre todo con Movistar, lo que nos gustó fue el hecho de que nos acompañaban, ¿vale? Para conseguir hacer lo que nosotros necesitamos, ¿no? Un ejemplo, con el tema del combustible, pues nosotros somos una empresa que se dedica al mantenimiento informático, ¿no? E instalaciones de dispositivos eléctricos, electrónicos, ¿no? De alarmas, etc., ¿no? Entonces, nos decían que somos una empresa mediana, pero en realidad somos como muchas empresas pequeñas unidas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchos departamentos diferentes, ¿no? Que cada uno se gestiona con sus gestores, con sus responsables de departamento, con sus jefes de equipo, ¿no? Y son como muchas empresas pequeñitas que actúan independientemente, ¿no? Incluso a veces las necesidades de un departamento y de otro no son las mismas, ¿no? Entonces, nosotros en algunos casos podemos optimizar rutas, porque somos nosotros los que elegimos a dónde va a ir nuestro técnico y en qué orden, ¿no? Pero en otros casos trabajamos para los clientes que ya te dan una ruta hecha. Entonces ahí tú no puedes optimizar nada. Tú tienes que ir a donde te hayan dicho. Si te han dicho primero este y luego este, pues tienes que seguir ese orden, aunque tú sepas que en realidad sería mejor hacerlo al revés, ¿no? Entonces, en esto, pues se nos ha permitido mucha adaptabilidad, ¿no? Nosotros, nuestra flota, además de muy distribuida, porque tenemos servicios tanto en Canarias, como en Baleares, como en el País Vasco, como en Madrid, como en Andalucía, Valencia, Cataluña, ¿no? Pues el problema que tenemos también es que sede de la empresa, solamente tenemos sede en Barcelona y en Madrid, ¿vale? Entonces nuestros vehículos no duermen en nuestras instalaciones. Nuestros vehículos, los técnicos, salen desde su casa con el vehículo, ¿no? Realizan su jornada, ¿vale? Hacen sus instalaciones, hacen sus mantenimientos, etcétera, y vuelven otra vez a su casa con ese día, ¿vale? Entonces, una cosa que sabíamos, porque aquí en Barcelona lo detectábamos fácilmente, que yo iba circulando con el cinturón un sábado a las 10 de la mañana, ¿vale? Que en teoría no tenía que estar muy poca gente trabajando, ¿vale? Y te cruzabas con vehículos, ¿vale? Con alguien que tuviera ese vehículo, que es un vehículo de Inés, ¿vale? Con una persona que va conduciendo, con la novia al lado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque había utilizado el vehículo para ir a Carrefour, o porque lo utilizaba a las 10 de la noche, y muchas veces te enteras cuando llega una multa, pues eso, un sábado a las 2 de la mañana, ¿vale? Pues saca una foto y sabes que lo está utilizando, pues si no, no lo sabes, ¿vale? Entonces, una cosa que nosotros queríamos cortar en la hora del combustible, no solo por optimización de rutas, sino solo por la mejora y la eficiencia en esa conducción, que nos es utilísima la parte de gestión del estilo de conducción, ¿vale? O sea, el controlar esos frenazos bruscos, esos acelerones bruscos, ese estilo de conducción agresiva, ¿vale? Que al final lo que hace es que, además de ser más peligrosa, ¿vale? Y de desgastar más frenos, etcétera, ¿vale? Lo que hace también es que el consumo sea mayor, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos implantado un sistema ahora que estamos empezando a implantar de planificación, en el que con estos informes obtenemos quiénes son los 10 conductores que han tenido, digamos, mejor estilo de conducción según los parámetros que nosotros hemos establecido, ¿no? O sea, los tantos por ciento de peso que le damos a cada uno de esos parámetros, ¿no? Y quién han sido los 10 peores, ¿no? Y entonces ese informe lo reciben en el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Y pues, personas de PRLs, porque al final es un riesgo laboral el tema de la conducción, trabajan con los 10 peores cada mes, tienen un informe automático, y estamos ahora mirando una manera de gamificar y de premiar de alguna manera, ¿vale? A los mejores conductores también, ¿vale? Para que no solo sea el palo, sino también tener zanahoria que ayude a que la gente pues, se tome en conducir, ¿no? El tema era que nosotros lo que queríamos era que esa administración, esa gestión, no obligase a que una persona mirando continuamente la pantalla del Geotab para ver qué es lo que estaba ocurriendo en cada momento. Entonces lo que hicimos para realizar una serie de informes automáticos que te envían pues una vez a la semana los eventos de conducción graves que han habido, ¿vale? Una vez al mes este sistema de gamificación con los números de cada conductor, ¿vale? Porque sí que tenemos claro también que queremos identificar, nosotros asignamos un vehículo a una persona, que conduce al final la persona, ¿vale? O sea, hay plataformas que solamente nos permitían identificar los vehículos y dar una serie de parámetros sobre el vehículo. Entonces, lo que quiero saber es cómo está conduciendo ese conductor. Yo necesito parámetros mecánicos para el departamento de flota, ¿vale? A nivel de vehículo, pues eso, si ha tenido, no sé, informes de baterías bajas que se reciben automáticamente, hay una serie de errores que hemos clasificado como graves, que cuando se genera uno de esos eventos en el
dispositivo detecta, pues le envía un correo directamente al representante de flota para que sepa que el flota envía tiene ese vehículo asignado y llame a ese técnico y diga, oye, se te ha encendido la luz del cuadro de mandos que indica que te toca hacer una revisión, ¿no? Hostia, sí, pues te la voy a programar para que, eso, intentando evitar que tenga un parón, porque llega un momento que ya el vehículo le vaya pitando cada vez que la ponga en marcha, etc. O nivel de aceite, nivel de batería, pues es muy útil por los vehículos que tenemos también de backup, porque como tenemos mucha flota muy grande y muy distribuida, en algunas zonas lo que procuramos es tener, aparte de los vehículos que tenemos a los conductores, tener alguno más disponible, lo gestionan los jefes de equipo de esa zona, para que en el caso de que se tenga que, no sé, un accidente, una avería, un mantenimiento, pues mientras tanto le den un vehículo propiedad también de la compañía de backup para que pueda utilizarlo mientras que el suyo esté movilizado. Entonces, esos vehículos de backup a veces, pues, de estar parados durante mucho tiempo, tienen problemas de batería, etcétera, y Geotab nos avisa en el caso de que alguno esté empezando a bajar demasiada batería, pues para que se avise ese jefe de equipo y pueda ir y dar un par de vueltas o pegarle el cambiazo a otro técnico por otro vehículo, etc. Entonces, sobre todo lo que nos ha ayudado Movilsafe es a modular esa serie de informes que no obligan a que cada persona esté pendiente de su área, de flota, los recursos humanos, sino que reciban los informes periódicamente, y entonces solamente analicen los datos recibidos. Siempre tienen la posibilidad, evidentemente, de conectarte y ver qué está pasando con un vehículo en un momento dado. Eso es lo que hacen los coordinadores de servicio para saber, por ejemplo, pues, dónde tengo distribuidos los vehículos de mis técnicos, que otra necesidad que tenemos es que las personas solamente vieran la información a la que tienen que tener acceso. Es decir, el jefe de equipo de un departamento de seguridad en Madrid solamente vea los técnicos que tiene asignados y los vehículos de los técnicos que tiene asignados. No puede ver el resto de vehículos de la compañía. Todo eso, mediante la gestión de grupos y de accesos de Geotab, se puede hacer. Además de que cada uno de los gestores, ¿vale?, no tiene que tener un nivel de acceso, el gestor de flota, que tiene que acceder a una serie de datos y de informes de los vehículos, que un jefe de equipo, que tiene que saber dónde están sus técnicos para poder tirar de uno de ellos en caso de una urgencia, o el departamento de recursos humanos, que tiene que tener acceso a otra serie de datos diferentes. Entonces, también se puede parametrizar, ¿vale?, qué accesos tiene cada persona y qué le va a aparecer en su menú y qué no. Entonces, todo eso sí que hemos tenido mucha colaboración con Movilsafe para, digamos, irlo parametrizando nuestras necesidades, todos esos informes y todas esas presentaciones en pantallas. Y como dificultades que nos hemos encontrado, pues la dificultad ha sido el que al principio de la instalación de la herramienta, dispositivos en los vehículos, los empleados eran muy reticentes. Tuvimos mucha oposición por parte del comité de empresa porque lo veían como una herramienta invasiva, que iban a invadir su intimidad, etc. Cuando nosotros desde un principio los vehículos están asignados para uso local. No tenemos personas que puedan utilizar el vehículo a nivel particular y siempre se les ha dicho que se podía necesitar. Porque usted tiene un vehículo particular averiado, necesito utilizarlo el fin de semana, se pide permiso a tu jefe, el jefe pide permiso a flota y te van a decir que sí. Yo siempre me he dicho que sí. Tú pagas de tu bolsillo la gasolina, ya está. Pero teníamos ese peligro de que muchas veces sabíamos perfectamente que había gente que utilizaba el coche pues, en momentos en que no debería estar utilizando, y eso pues incrementa el gasto por parte de la empresa. Incluso también teníamos en algunos casos sospechas, de que los conductores, cada uno tiene asignado una tarjeta SORRED, para poner dinero de su bolsillo para llenar de combustible, tarjetas SORRED que son nominales, a su DNI, y que te permiten llenar el vehículo de empresa, o si tú te presentas en una gasolinera con otro vehículo, te van a llenar igual, porque vas a presentar tu tarjeta y tu tarjeta está a tu nombre. Sabéis que en SORRED, no sé si en otras compañías, pero te permiten hacerlo o a número de matrícula, te puedes tener una tarjeta para una matrícula, o puedes tener una tarjeta para un DNI, o sea, una persona. En nuestro caso está en la DNI porque vamos cambiando de vehículo de vez en cuando, ¿vale? Por averías, etcétera, pues, y pues tenemos una sospecha y entonces pues parametrizamos un informe hecho a medida, ¿vale?, que lo que hace es que lee los datos que nosotros recibimos de SORRED cada mes, de todos los repostajes que se han hecho por parte de nuestras tarjetas, ¿no?, y lo comparamos con la herramienta de Geotab, ¿vale?, con otro informe que se saca de Geotab de las recargas que se han realizado en cada uno de esos vehículos, ¿vale?, y a qué persona está asignado ese vehículo, con lo cual relacionamos la tarjeta con la persona con el vehículo, ¿vale?, y podemos comprobar si
si realmente los litros que se dice en el informe de Solred que se han utilizado ese día, ¿vale?, en esa tarjeta, han entrado o no en ese vehículo que tiene asignado esa cosa. Y pues algunas sorpresitas que son. Principalmente eso, sobre todo es lo que decían que compañero, que la información al final está ahí, ¿vale?, pero lo que se tiene que trabajar mucho y hay que dedicarle tiempo, ¿vale?, y equivocarle. Nos hemos equivocado mucho y hemos hecho unos informes y luego hemos dicho, hostia, no, esto aquí no, esto allá, y no deberíamos de compararlo con esto otro, sea para poder llegar a lo que realmente necesita el repente de subir, ¿eh? Y es dedicar ese tiempo a parametrizar la herramienta, ¿eh?, para que cumpla con tus necesidades, ¿no? Bueno, pues nada, yo me voy presentando, soy Santi Meyer de Newmotion y nada, ahora mientras Elisa anda a preparar la presentación, pues adelantaros que nosotros llegamos en el último eslabón de esta cadena, en el momento en el cual la flota decide electrificarse, decide dar el paso a la movilidad eléctrica. ¿Qué sucede con la infraestructura de recarga? Es decir, no basta con sustituir los vehículos térmicos por vehículos eléctricos, eso es un primer paso, sino que también se tiene que estudiar la demanda de energía que es necesaria para abastecer a esos vehículos y tenerlos siempre disponibles para poder hacer sus rutas, ¿no? Y es ahí donde entramos nosotros, en lo que es la infraestructura de recarga de esa flota. Entonces, bueno, yo creo que esto ya está. No, sin problemas. Disculpa, es la pausa 2 minutos. Somos Newmotion, somos una compañía del grupo Shell, por tanto somos una compañía energética y es por eso que vamos a centrarnos en la parte de la energía, ¿no? Una vez que tenemos la flota electrificada, cómo la recargamos para que esté siempre disponible.
Bueno, como decía, estamos dedicados en exclusiva a la infraestructura de recarga. Esa es nuestro campo de especialización. Y bueno, sabemos que los diferentes escenarios de recarga de un vehículo eléctrico en una flota pues suceden en la inmensa mayoría de los casos en la propia vivienda, en el propio domicilio del usuario, del conductor, o en el lugar de trabajo. En fin, también se habla de recarga de oportunidad, es cuando no es imprescindible recargar el vehículo, pero bueno, estás haciendo un recado, estás en un establecimiento, en algún lugar en el cual, oye, ¿por qué no aprovechar ese momento, esa ocasión de recargar el vehículo? Estaríamos hablando de que el 80% de este mercado, de este negocio, es recarga vinculada, que es la que tienes en casa, o recarga de oportunidad, que sería la que acabo de comentar. Luego hay un 20% que tampoco es, en fin, que es muy importante, que es la recarga rápida y ultra rápida, que es cuando el usuario está en ruta, cuando está viajando. En esa situación, claro, no puedes estar de brazos cruzados horas esperando, horas o mucho tiempo esperando a que se le recargue el vehículo. Pues sería, digamos, el símil de lo que es la bomba de combustible, ¿no? Hay que ser algo rápido. Y bueno, en eso también estamos trabajando, pero lo hacemos desde otra división dentro del grupo Special, que está instalando estos equipos en las estaciones de servicio. Pero estamos enfocados en un Motion, como he dicho, en la recarga a 22 kilovatios de potencia. Y bueno, dicho esto, por explicar un poco la compañía, nosotros quizá nos diferenciamos un poco de algunos de nuestros competidores en el sentido de que ofrecemos un servicio 360, un paquete global que va más allá de fabricar únicamente lo que es el equipo, lo que es el hardware y suministrarlo y que otra empresa preste el servicio, sino que además de fabricar los equipos también hemos desarrollado todo lo que es la plataforma de gestión, todo lo que es el software y también somos un referente a nivel europeo en lo que es el servicio de movilidad. Es decir, cuando el usuario sale de su zona de confort, sale de su entorno habitual, de lo que es la casa, el lugar de trabajo, y está viajando y necesita cargar su coche en ruta, porque es la red de recarga pública. En ese sentido hemos ido tejiendo la que es hoy día la mayor red de recarga pública de Europa. Y luego también otro eje fundamental en el cual nos hemos especializado, hemos invertido muchos esfuerzos, muchos recursos, es en la parte de servicio. ¿Vale? Cuando alguien da el paso, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial, da el paso a la movilidad eléctrica, pues es normal que tenga una serie de inquietudes, que tenga una serie de dudas y que necesite respuestas a esas inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, empezando por la propia instalación de esos equipos, es fundamental que eso esté muy bien coordinado, que la empresa que lleva a cabo la instalación, que por cierto nosotros no lo hacemos de forma directa, sino a través de un grupo, de una red de instaladores que están certificados por nosotros, que son nuestros partners, que van a casa del cliente en nuestro nombre, en representación de Motion, y por tanto pues invertimos mucho en tenerlos muy bien formados, sobre todo porque pues para evitar que una falta de formación o que, en fin, una falta de soporte pueda repercutir en la satisfacción del cliente. Porque al final, si por cualquier motivo la instalación no queda terminada el día en el que estaba previsto, esto le ocasiona un inconveniente, ¿no?, al cliente, que quizá pues, ya tiene que bloquearse otro día en la agenda para eso, para terminar esa faena. Y luego lo que es también la atención al cliente una vez que el cargador ya está instalado. Los primeros días con un vehículo eléctrico no es que sean difíciles, pero hay una curva de aprendizaje, hay que acostumbrarse a ello. Y esos días es crucial que alguien te pueda atender. Si tienes cualquier duda, si tienes cualquier inquietud. ¿Qué pasa con otras compañías que quizá se dedican a fabricar el equipo y después lo olvido, o te ofrezco el software pero no el hardware, o te lo instalo pero no formo parte de una solución global? Pues no pueden ofrecer eso, ¿no? Nosotros con el tiempo hemos visto lo importante que es esto, tanto para particulares, pero sobre todo para flotas, para empresas, que hemos creado un centro de atención al cliente multilingüe 24 horas al día y que además no está subcontratado, no es algo externo, sino que lo tenemos dentro de la compañía. Tenemos un equipo de 40 personas, una
coche nadie te lo pueda desenchufar. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros días con un coche eléctrico pues no sabes muy bien cómo se desbloquea eso. Es tan simple como abrir y cerrar el coche, ¿no? Se desbloquean todas las puertas y también la toma de recarga. Es muy habitual. Instalas el punto de recarga hoy, te han dado el coche ayer y al día siguiente a las 8 de la mañana no consigues desenchufar el cable, entras en pánico porque vas a llegar tarde de trabajo y ¿a quién llamas? ¿Al instalador que te hizo la faena el día anterior? Que no tiene nada que ver con eso. Llamas a la compañía eléctrica, al concesionario que te vendió el coche, alguien te va a atender el teléfono a las 8 de la mañana. Pues no, nos llamas a nosotros y en la misma llamada la persona que está al teléfono pues, puede remotamente, porque son equipos inteligentes conectados y demás, puede desbloquear el cable y no os podéis imaginar la paz y la tranquilidad que le da eso al cliente final, porque puede llegar al trabajo y su problema ha quedado resuelto. Y otra cosa muy importante, en la cual hemos ido trabajando mucho, sobre todo a raíz de lo rápido que hemos ido creciendo como organización y sobre todo a raíz de la fusión o la integración de Shell, ha sido la automatización de procesos, integración y demás, o sea, reducir el trabajo mecánico, manual, más que nada por una cuestión de eficiencia del propio negocio, pero también para reducir errores que repercuten en la satisfacción del cliente, que al final es una de nuestras principales métricas, ¿no? Si todo está automatizado, pues es mejor. Y luego pues está nuestra cobertura en el continente. Tenemos oficinas propias, porque he dicho que formamos parte de Shell, pero bueno, operamos de forma independiente, somos una de las filiales del grupo, y oficinas propias pues tenemos en 5 países. La central está en Ámsterdam y damos cobertura en 36 países del territorio francés. Lo que os decía de la red de carga pública más extensa, hace poco alcanzamos el hito de tener 250.000 puntos de recarga en nuestra red. Claro, la inmensa mayoría no son nuestros, sería imposible, pero nos hemos dado cuenta de lo importante de la interoperabilidad de esas redes, ¿no? Entonces, tenemos acuerdos, hemos ido desde hace muchos años tejiendo esa red a base de firmar acuerdos de interoperabilidad con otros operadores, incluso con operadores que son competencia nuestra. No importa, tenemos acuerdos de interoperabilidad, de modo que lo que queremos es facilitarle la vida al usuario del vehículo eléctrico, que no tenga que llevar 50 tarjetas RFID encima en la guantera del coche o 40 aplicaciones descargadas en el móvil porque el cargador es de Endesa, es de Iberdrola o es de Shell o es de... No importa, al final con una tarjeta nuestra, con nuestra aplicación vas a poder acceder, vas a poder activar la carga, ¿no? Y bueno, ese es un poco el resumen de la compañía. Llevamos 11 años en este negocio. Empezamos en 2009, que bueno, no sé si recordáis, no sé, Elisenda, igual, ¿cuántos? 2009 la movilidad. Aquí en Santa Marta estamos en 2012, también no me creas. 2009, hablar de movilidad eléctrica era casi como hablar, era ciencia ficción, era una cosa muy que estaba totalmente en pañales y nosotros ahí ya estábamos dando los primeros pasos. Y además, bueno, nos hemos desarrollado en uno de los mercados más activos en lo que es movilidad eléctrica a nivel europeo, como es los Países Bajos. Somos alrededor de 400 personas venidas de todas partes del mundo y, bueno, un poco el resumen de la trayectoria, pues sí, hemos pasado de ser una startup, una compañía totalmente de nueva creación, 2 socios en un piso en el centro de Ámsterdam. Hemos ido creciendo pues, un poco al ritmo al que crece este mercado, que es espectacular. Para que os hagáis una idea, en 2015 alcanzamos el hito de haber suministrado, de haber vendido ya 15.000 puntos de recarga, que bueno, pues para lo que es este negocio es una cifra bastante importante. Eso nos permitió cerrar un par de rondas de financiación y abrir paralelamente 2 mercados estratégicos como son Reino Unido y Francia. Después de eso llegó el galardón internacional al diseño de producto y bueno, 2017 fue un punto de inflexión, un antes y un después, porque fuimos adquiridos por Shell, que es lo que es nuestro único accionista a día de hoy. No os voy a negar que esto generó ciertas tensiones en la compañía, que era una startup, bueno, viene una empresa energética, una petrolera, quiere comprarnos tal, sí, es cierto, pero también nos ha permitido acelerar el ritmo de crecimiento de una forma exponencial, gracias a los recursos financieros de Shell, pero también gracias al hecho de vincular nuestra marca, que bueno, en los mercados de Holanda y países colindantes pues ya empezaba a tener un nombre, pero lo cierto es que llegabas a un nuevo mercado, no te conoce nadie. El hecho de vincular nuestra marca a lo de Shell nos ha permitido cerrar acuerdos con multinacionales de tal calibre que simplemente no podríamos, ¿no? Si fuéramos con nuestra propia marca. Entonces, bueno, por resumir un poco, en 2019 alcanzamos el hito de 100.000 puntos de recarga vendidos, estamos en 2021, estamos cerca de llegar a los 200.000, o sea que realmente el crecimiento es exponencial, no puede ser claro. Y esos son algunos de nuestros principales clientes. Claro, normalmente
pequeñas, pymes, micropymes, autónomos, empresas en expansión, en fin, todo tipo de organizaciones. Y bueno, voy a hablar un poco más de lo que es las soluciones de recarga orientadas a flotas, que es lo que hemos venido a contar. Pues bueno, nosotros tenemos un equipo que, perdonad, las diapositivas están en inglés y lo voy a ir comentando en castellano. Este es el equipo, es un único cargador, un único diseño. Nosotros creemos que el paso a la movilidad eléctrica, esta transición, tiene que ser lo más simple posible, con lo cual en vez de darle al cliente 25 opciones y un catálogo de 30 páginas, nosotros resumimos todo en que es un único cargador que puede ser montado en pared, que puede ser montado en un poste, se puede utilizar una señalética vertical, se puede pintar la plaza para identificarla como que es vehículo eléctrico. Creemos que la señal vertical es más efectiva y también más económica. Se pueden colocar dos cargadores en el mismo poste, etc. Y evidentemente personalizar, pintar la carcasa del color corporativo de la compañía, totalmente personalizada y adaptable a las necesidades de cada cliente. En definitiva, son dos equipos, la unidad primaria y la unidad secundaria. No voy a utilizar, bueno, en el mundo de las telecomunicaciones se solía utilizar lo de maestro esclavo, son términos que yo creo que deberían de dejar de utilizarse, así que hablamos de unidad primaria y unidad secundaria. Hay una cabeza pensante que es el PRO y una unidad secundaria que sigue instrucciones del PRO. Entonces tenemos dos referencias, dos productos en catálogo. Independientemente de que estemos hablando de Amazon, un centro logístico con 150 cargadores, o que estemos hablando de una pequeña empresa que tiene un punto de recarga o dos para el gerente de la compañía, para el director comercial, que luego a medida que vaya pasando los años y vayan aumentando las necesidades de electrificación o a medida que la flota se vaya electrificando, pues se pueden ir añadiendo tantos lights como sea necesario. O sea, la idea es que es escalable, que tú empiezas con un cargador y luego vas añadiendo cuantos quieras. No hay un límite. Podemos estar hablando de instalaciones de más de 200 equipos en un mismo emplazamiento, en una misma nave o en un mismo lugar. Y bueno, luego están las soluciones, hablamos siempre de recarga inteligente, es decir, hoy día y más todavía en el entorno de una empresa, en el entorno de una flota, no tiene ningún sentido decir, bueno, me voy a ahorrar unos euros y voy a instalar un cargador básico que no tiene comunicaciones, que no tiene un soporte detrás, porque es un error. ¿Vale? Seguro, al cabo de un año nos van a estar llamando buscando una solución integrada y, en fin, que puedan monitorizar lo que pasa, etc. Una de las funciones más importantes es la gestión dinámica de potencia. Aquí está ejemplificado con un esquema doméstico, más fácil de asimilar, pero es exactamente lo mismo en cualquier tipo de edificio. Al final, cuando hablamos de infraestructura de recarga, estamos un poco en ese triángulo, digamos, entre lo que es una compañía energética, el entorno de la construcción, de la arquitectura, porque siempre está vinculado a un inmueble, a una parcela, a un edificio, y lo que es la parte de automoción. Pues estamos un poco entre esos tres sectores, esos tres mundos. Entonces, bueno, en cualquier edificio hay un suministro eléctrico y hay una serie de dispositivos, de consumidores de energía. En el caso de una vivienda, pues podemos estar hablando de la lavadora, podemos estar hablando del termo eléctrico, podemos estar hablando del horno, ¿no? Son equipos que tienen una demanda de potencia importante. Y, como siempre, hay límites en la instalación, límites de potencia, ya sea por la propia instalación que está dimensionada para X kilovatios y no puedes pasar de ahí porque los cables no toleran más intensidad. O también puede ser un límite administrativo, potencia contratada. Una potencia contratada de 5 kilovatios, el horno cada vez que lo enciendo ya acapara 3 kilovatios, pues entonces ¿qué pasa? Si además estoy cargando el coche en paralelo, tengo que poder regular la potencia de carga para que no salte, para que no salte el ITP y no me quede sin suministro, ¿no? Algo desagradable. Entonces nada, nuestro sistema lo que hace es monitorizar en todo momento los consumos que hay en la vivienda, en la cometida, en ese edificio y ajustar la potencia de carga a la resta entre la potencia disponible de la instalación, la potencia contratada, menos los consumos que hay en el edificio. Y constantemente está balanceando esa potencia de carga para siempre cargar a la máxima potencia posible disponible, sin sobrepasar los límites. Esto es una casa, pero aplica igual en el caso de una industria, de una nave o de una empresa. Exactamente lo mismo. Por ejemplo, hemos hecho algunas instalaciones en cadenas de supermercados y uno de los equipos que más corriente consume en un supermercado que tenga horno de pan es el horno de pan. Pues bueno, cuando se está cogiendo pan, los coches cargan más despacio, no hay otra. En el momento que se apaga el horno, puede recibir la potencia disponible. Vale. Luego está el tema de las transacciones. Al principio, en los inicios de la movilidad eléctrica, pues, sobre todo en nuestro mercado, esto estaba muy controlado, era muy difícil.
difícil poder rentabilizar la inversión, poder cobrar por la energía, estaba completamente desincentivado desde la administración y entonces pues muchos empresarios decidieron regalar energía, ¿no? Mira, esto no es mi negocio, yo quiero simplemente que alguien venga a mi establecimiento a consumir, o sea, un restaurante, un hotel o cualquier tipo de establecimiento, ¿no? Lo que quiero es que vengan los clientes de vehículo eléctrico y ya lo de la energía, pues bueno, ya se lo regalo y ya está. Pero nosotros sabemos que eso no es sostenible y no tiene ningún sentido. Cada vez que alguien carga un vehículo eléctrico, alguien está pagando una factura de la luz por ese consumo. Entonces nosotros hemos desarrollado un sistema de transacciones energéticas que permite facturar a quien corresponda y abonar a quien corresponda la cantidad exacta en base a la tarifa que esté pagando por esa energía, ¿vale? Esto lo hacemos como. Esto, por ejemplo, que también está ejemplificado con un esquema muy sencillo, pero tiene muchas aplicaciones. Este es el caso que han comentado ellos, ¿no? De empleados que se llevan el coche a casa y porque al día siguiente tienen que salir muy temprano y prefieren salir ya desde casa, no tener que ir hasta la oficina. Entonces, claro, si en el caso de una furgoneta o de un vehículo de uso comercial, eléctrico o híbrido enchufable, lo más probable es que quiera salir de casa con la batería 100% cargada. Entonces, claro, es un desplazamiento profesional, de trabajo, pero lo está cargando en su casa, le va a impactar en la factura de la luz. ¿Cómo hacemos? Nada. Los equipos, al ser inteligentes, vienen equipados con un contador certificado MID que permite facturar por la energía. El usuario, el conductor, se identifica con una tarjeta, incluso podría tener dos tarjetas. Luego ya todos sabemos que va a acabar utilizando siempre la misma, pero podría tener una tarjeta para el uso empresarial y otra tarjeta para el uso personal. Se identifica porque sabe que al día siguiente va a hacer un uso profesional del vehículo, ¿no? Y en ese momento nosotros tenemos monitorizado exactamente cuánta energía ha suministrado el cargador, cuánta energía ha cargado. En base a la tarifa que esta persona está pagando a su compañía eléctrica, nosotros nos encargamos de facturar a la empresa, ¿vale?, por ese gasto y de abonarle a él al final de mes el importe exacto. Y nosotros no participamos económicamente de esas transacciones, es un servicio que damos, digamos, estándar, ¿vale?, por utilizar nuestros equipos. Entonces, bueno, esa es una de las aplicaciones, hay muchas más. Imaginamos, por ejemplo, a alguien que vive en el centro de Barcelona y en su mismo piso, en su mismo edificio, no hay un parking debajo, pero tiene una plaza de parking en el edificio de enfrente, o una calle más para allá. ¿Qué haría si no existiera este sistema? ¿Qué haría si contratase con la competencia? Pues lo que haría sería dar de alta un nuevo punto de suministro. Hablar con Endesa, Iberdrola, etcétera, dar de alta un nuevo contrato, tener dos facturas de la luz, la de casa y la del parking, y pagando por duplicado los impuestos, el impuesto del impuesto y estas cosas que vienen en la factura de la luz, ¿no? Con nuestro sistema, perfectamente y con el consentimiento de la comunidad, se podría perfectamente conectar a la cometida comunitaria del propio edificio. Nosotros nos encargamos a final de mes de facturar a esa persona por el consumo que ha hecho y de abonar a la comunidad el importe exacto, y además emitiendo nota de crédito para que a nivel contable pues todo esto tenga sentido, ¿no? Y no haya ninguna carga adicional ni para el portero ni para la persona que gestiona las cuentas de la administración y de la comunidad. Esa es una de las aplicaciones. Ahora vamos a hablar de flotas, que es lo que hemos venido a hablar, y os voy a explicar más aplicaciones de ese sistema de transacciones. Todos nuestros equipos están conectados a la nube, son inteligentes y además lo que he dicho al principio, que la plataforma de gestión está hecha a medida para nuestros equipos y viceversa, no hay problemas de integración, no hay sorpresas después, ¿no? Es decir, bueno, sí, están hechos bajo el mismo estándar ya, pero luego haz que hablen el mismo idioma, haz que todo eso funcione fluido, no siempre funciona. En nuestro caso podemos garantizarlo porque está hecho de una cosa para la otra. Esto permite, pues bueno, gestionar las tarjetas, ¿no?, de diferentes tipos de uso, por ejemplo, clientes, diferenciar clientes de empleados, de proveedores, que cada uno tenga una tarjeta distinta, poder dar de alta y gestionar todo esto, llevar un control, monitorizar las sesiones de carga que se hacen y, en definitiva, optimizar la utilización de los puntos de carga y rentabilizar la inversión que se ha hecho en esto, ¿no? Entonces, lo que decía, desde la plataforma puedes decidir como administrador de la infraestructura quién puede cargar y a qué precio. Y puedes perfectamente determinar una tarifa, restringir el uso a determinados tipos de usuario, etc. Llevar un control en definitiva. Los equipos se puedes identificar o bien a través de la app, o bien pasando una tarjeta RFID, o si te has olvidado la tarjeta RFID y el móvil está sin cobertura o sin batería, cosas que pasan, pues, sin móvil está sin batería, estamos fastidiados, porque la tercera opción sería
y lo que decía de la gestión de los equipos y sobre todo del sistema de transacciones energéticas o de repercusión automática del coste. Como empresa puedes tener una infraestructura de recarga que sea estrictamente privada para el uso de la propia empresa, de la propia flota, o puedes decir, ya que hago esta inversión, ya que voy a instalar, no sé, N cargadores, quiero también explorar una línea de negocio adicional. Y oye, ya que mi parking tiene acceso público, pues ¿por qué no? Que venga alguien que no es un cliente y que tampoco es un empleado y ve un cargador libre y quiere cargar, ningún problema. Estableces una tarifa y puedes incluso establecer hasta 3 niveles. Por ejemplo, política de la empresa. Los clientes no pagan energía. Cuando vengan a visitarme, pues cortesía de la empresa les estoy regalando la renta, sin problema. Trabajadores, pues nada, les voy a cobrar energía a X. O al revés, eso ya es como decía cada uno. Y el que no es ni cliente, ni proveedor, ni trabajador, simplemente es alguien que pasa por allí y que, oye, le viene bien cargar en tu cargador, pues le estableces una tarifa diferente, con un margen, etcétera, al final estás prestando un servicio. Ni te tienes que dar de alta como compañía eléctrica, ni tienes que preocuparte por nada, simplemente en la plataforma de gestión estableces la tarifa y el tipo de uso, y esa persona, a través de nuestro sistema, de nuestra app, de nuestras tarjetas, va a utilizar el cargador de manera sencilla, que es compatible con cualquier vehículo eléctrico, y al final del mes va a recibir una factura con el desglose de todas las sesiones de carga que ha hecho, y oye, pues el día tal, a la hora tal, hizo una recarga en tu empresa, pues va a salir de esa factura. Y al final del mes nos encargamos de emitir la nota de crédito y abonar el importe correspondiente al propietario de la infraestructura. Este es nuestro principal servicio que nos diferencia de la red. Cada situación que suceda con los puntos de carga se puede configurar, obviamente, para no recibir 20 correos electrónicos todos los días, pero puedes decir, oye, cada vez que se inicia una sesión de carga quiero estar notificado, cada vez que hay una incidencia quiero estar notificado, cada vez que se termina una sesión de carga quiero estar notificado. Puedes recibir email, o sea, puedes recibir correos electrónicos, puedes recibir notificaciones instantáneas en la app, de esa forma de hacerlo. Y lo que hablábamos de la gestión de tarjetas, incluso hemos llegado a hacer en algunos casos acuerdos con otras empresas energéticas que son de hecho nuestros competidores, pero en algunos casos nos interesa colaborar con ellos y hemos hecho tarjetas como lo que comentabais de la tarjeta Solred, pero que además te permite también activar el cargador. Con una sola tarjeta puedes ir a pagar el combustible, en el caso de un híbrido enchufable tiene mucho sentido, ¿no? Una misma tarjeta para el combustible y para las recargas, y al final de mes una misma factura energética vinculada a la flota, ¿vale? Por un lado el combustible y por otro lado los kilovatios hora. Todo este sistema de gestión de tarjetas y tal también se lleva a cabo en la misma plataforma, que tiene formato app, pero también tiene formato web. Por si estás, no sé, en un lugar lejano, fuera del ámbito de la oficina, y lo que tienes es un ordenador público y quieres saber qué está pasando con tu infraestructura, desde un navegador, entrando en la web, con un usuario y contraseña, accedes. O sea que no hay ningún problema. Y en definitiva, pues, bueno, todos estos informes te explican quién ha cargado, cuándo, dónde, a qué hora, durante cuánto tiempo, cuánta energía ha consumido, cuánto CO2 ha dejado de emitir a la atmósfera, cuál es el coste. Y esto pues lo puedes presentar como quieras en una lista, puedes hacer gráficos, puedes tener también, monitorizar en tiempo real el estado de la infraestructura, cuántos puntos de carga están en uso, cuántos están en espera, cuántos están averiados, que también pasa. Y estos informes también se pueden exportar tanto a Excel, PDF, cualquier formato, para después incluso elaborar declaraciones fiscales para deducción de impuestos por tema de vehículo eléctrico o por dejar de emitir CO2 o para la propia administración interna. En definitiva, al ser una infraestructura inteligente nos permite optimizar el uso de la energía y también acelerar el retorno de esa inversión, ¿no? que sea más rápido. Evidentemente los equipos se pueden controlar remotamente, si hay alguien que está abusando de la infraestructura o está haciendo un uso indebido, o el coche ya está cargado, pero bueno, no lo mueve, está ahí acaparando el punto de carga, se puede perfectamente, digamos, cancelar la sesión de carga para que el cable se pueda desconectar y al menos la plaza adyacente, la plaza que está inmediatamente al lado, pues llega otro coche y puede cargar, ¿no? O le puedes decir a alguien que mueve el coche de ahí porque ya no está usando carga. Y sobre todo el equipo software, lo que decíamos antes, que no importa si tienes 2 o si tienes 200 cargadores o una cifra intermedia, que suele ser lo más habitual, tú siempre tienes un límite de potencia disponible en el edificio, ya sea por potencia contratada o por cómo está dimensionada la instalación, y quieres asegurarte de que todos los vehículos pueden cargar. Claro, vamos a suponer el ejemplo, tenemos 4 puntos de recarga, ¿no? Y
claro, cada uno de ellos es capaz de cargar de forma independiente a 22 kilovatios de potencia, por decir algo. Y tú tienes un límite de 44 kilovatios en tu instalación. Claro, si hay 4 coches cargando a la vez, ya estarías sobrepasando el límite, estarías duplicando el límite, saltaría nuestro museo. Y eso sin hablar de los otros consumos que pueda haber en el edificio, ¿vale? Vamos a suponer que la infraestructura de recarga como tal dispone de sus 44 kilovatios. Pues nada, si hay un coche va a cargar a tope a 22, si hay 2, perfectamente pueden cargar a tope. En el momento que llega un tercer vehículo ya tienes que repartir la potencia. Si hay 4, pues 44 entre 4 estaríamos cargando a 11. En el momento que uno de los vehículos ya ha terminado de cargar, ya no está demandando corriente, aunque siga estando ahí enchufado, el sistema ve que ya no está consumiendo y recalcula y redistribuye la potencia disponible entre los vehículos que sí están cargando. Claro, esto parece un poco relevante cuando tenemos 1 o 2 vehículos, pero cuando la cosa está complicando, cuando vamos electrificando la flota, ¿no? Estos informes tan completos que elaboran Geotab y MobileSafe, que te dicen en qué momento es el momento ideal para electrificar la flota y en qué medida y tal, llega el momento que vale, tomas la decisión de comprar vehículos eléctricos, pero luego llega la parte de la recarga. Y es lo que digo, cuando estamos hablando de 16, 20 vehículos en una misma ubicación, pues empiezan los problemas. No los problemas, pero tienes que empezar a tener en cuenta todas estas cosas. Y bueno, en definitiva, que los cargadores sean fáciles de usar. Nadie quiere cambiar a un coche eléctrico si le va a suponer problemas, si le va a suponer un dolor de cabeza. Entonces nosotros siempre hemos trabajado mucho en hacer que sea sencillo, que sea lo más intuitivo posible. En cualquier momento, la infraestructura de tu empresa puede pasar a ser pública, si tú lo quieres. Solo tienes que poner un tick en un cuadrito y entonces aparece en ese mapa de esos 250.000 puntos de recarga. Puedes hacer que aparezca en el mapa. ¿Qué va a pasar? Que van a empezar a aparecer personas allí queriendo cargar su coche porque lo han visto en un mapa. No solo de nuestro mapa, sino también de los operadores con los que tenemos acuerdo de interoperabilidad, por lo cual podemos estar hablando de mucha gente. Esto puede ser interesante, como he dicho antes, para rentabilizar. Además de mi negocio habitual, pues tengo otra línea de negocio que es, oye, pues la venta de energía. Y no me tengo que preocupar por nada. No tengo que darme de alta como distribuidor de energía ni nada por eso. Y dicho esto, pues bueno, los servicios que están siempre incluidos, pues estos equipos al final son como ordenadores, tienen firmware que recibe actualizaciones periódicas, como están siempre conectados, pues un buen día recibes una notificación, oye, los equipos han sido actualizados a la última versión de firmware, siempre están a la última. Significa también que si hay cualquier incidencia, que a veces pasa, no voy a engañar, son equipos informáticos, electrónicos y a veces las cosas pues fallan. Cuando falla un equipo no hay problema, porque no solamente damos el soporte telefónico 24/7, sino que al estar conectados a nuestra plataforma podemos hacer un diagnóstico remoto. ¿Vale? Podemos en esa misma llamada ver qué está pasando y por lo menos determinar si el problema está en la instalación, está en el equipo, si requiere una intervención física del instalador o si se puede resolver remotamente con una actualización de firmware, que en la mayor parte de los casos es así. Con lo cual también evitamos tener que desplazar a alguien con la molestia que se le puede ocasionar a la empresa. Y bueno, la gestión de la cuenta, que eso ya será responsable. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, d'entrada, gràcies a los tres, gràcies a tots tres i a l'empresa, i ara és el nostre torn de fer preguntes. I tant penjat. Doncs començo jo, que sí que tinc una pregunta. Tinc una pregunta per vosaltres, justament. En català m'entenem? Sí. Sí, jo sí que m'entenem, igualment. La meva pregunta és sobretot des del punt de vista de l'empresa vostra, o sigui, no com a empresa, sinó des del punt de vista dels treballadors, és a dir, quines dificultats hi ha hagut, ja heu comentat una miqueta, però sobretot com ho han rebut i quines millores després heu pogut constatar i quins treballadors o quina tipologia de treballador realment després han estat contents i han vist que això sí que tenia una mentalitat més enllà de si sóc el millor del mes o de que m'han enganxat perquè portava el cotxe al dia que no tocava. Sobretot, porque los rurales
Sobretot el que hem procurat és fer molt ímpetu al comitè d'empresa en tot el tema d'estalvi, per una part, perquè és important per tota la companyia, perquè és un dels últims, i a més el tema de la seguretat. Nosaltres és una gran eina perquè els nostres treballadors, el 80% dels treballadors de la nostra empresa són tècnics de servei tècnic de camp, vull dir que es mouen contínuament amb el seu vehicle, el seu lloc de treball és el seu vehicle i el seu magatzem és el seu vehicle. Venen els que estan a prop de Cornellà, que és on tenim la central d'aquí de Barcelona, com que és on tenim la central de Madrid, sí que recullen els materials que necessiten per a la seva feina en els nostres magatzems, però tota la resta els enviem directament a transports logístics. Utilitzem una companyia logística amb la que tenim un acord que fem servir els seus pudos, nosaltres enviem el material, ells l'emmagatzemen allà un parell de dies fins que el nostre tècnic va al recull i a més utilitzen la plataforma logística per tornar els materials averiats o els materials que ja no calen als nostres magatzems. Llavors, són treballadors que estan en itinerància total, tot el dia. Llavors, el seu principal perill, a part del que puguin tindre per la seva mateixa feina, no sé, com dit, els instal·ladors, a més de que tenen que treballar en una escala i poden caure, o treballar amb electricitat i poden tenir un problema de risc elèctric, el principal risc que tenim a la nostra companyia és precisament la propulsió. El número d'accidents que tenim, al final, 300 i escaig de vehicles donant voltes, la majoria, per sort, són topades tontes, que no porten cap problema, més enllà de la part mecànica i la part de la xapa, però sí que hem tingut també un accident important. Per sort no hem tingut cap pèrdua de vida, però sí que hem tingut accidents bastant importants amb baixes perllongades, etc. Llavors, nosaltres hem fet molt hincapié a tota la part de la seguretat, d'aquests informes d'estil de conducció i sobretot el que ens va agradar molt del dispositiu és que no només permet saber què és el que està passant a posteriori, sinó en el moment que tu estàs conduint, quan sobrepasses la velocitat de la via, pots fer que doni una sèrie de pitidos que fan un avís que estàs fent alguna actitud perillosa. O quan fas entrada en una curva massa ràpid i llavors tu sobrepasses un nivell de gest que és totalment configurable, també dona un altre tipus d'avís. Si tens el vehicle amb el ralentí posat més de X minuts, nosaltres el tenim configurat a 4 minuts, doncs comença a pitar pi, 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 i fins que no tanques fins que no apagues el vehicle no deixa de pitar. Llavors, són coses que ajuden a corregir l'actitud d'aquell moment. No només a posteriori, al mes següent, dir-li és que tu has fet X girs bruscs, és que has fet una actitud d'una conducció agressiva, però a posteriori, sinó en el mateix moment, el mateix tècnic ja rep un avís que està fent una cosa que sobrepassa, diguem-ne, el que nosaltres considerem que és el recomanable. Llavors, vulguis o no, primer tens una sensació de que això quedarà reflectit, i després, el mes que ve, algú em dirà, hòstia, has fet una conducció molt brusca, i a més tinc l'oportunitat que això no arribi a passar perquè puc corregir-lo i puc intentar anar més tranquil, anar més pausat perquè no passi això. Llavors, nosaltres sobretot el que hem intentat és conscienciar els treballadors de l'empresa que l'eina, més que una eina de control, perquè en el nostre cas, per poder controlar la feina, cadascun d'aquests departaments ja tenen altres eines de ticketing dels avisos, de quin avís s'ha tancat o quins ens falten dels que tinc a la meva bossa que encara no han anat, no el seguiment al tècnic mitjançant el dispositiu del vehicle, sinó que el que volíem és assegurar com condueix i l'estalvi de combustible, en aquest cas, la nostra flota és totalment de vehicles amb combustible fòssil i intentar millorar aquest consum
també perquè estàvem fent l'obtenció de la ISO 2001 i un dels objectius era reduir l'emissió de CO2 a l'atmosfera. I per aquí per on hem enfocat tot el sistema de Geotab, per el tema de seguretat, per el tema de consum i per el tema de manteniment dels vehicles, perquè això és molt important també. Nosaltres tenim una flota tan distribuïda, quan hi ha tècnics que són molt responsables i quan veuen qualsevol cosa al seu cotxe, de moment avisen que fa un soroll raro, o quan frenen una miqueta comencen les zapates a donar una miqueta de soroll i tal, sembla que s'estan desgastant massa i no arriba a menjar-se els plats del disco. Però altres sembla que el cotxe no sigui una eina en la que ells mateixos estan jugant la vida a la carretera i nosaltres hem tingut algun cas de gent que portava la llum de l'oli encesa des de feia moltíssim temps, no deia res i han arribat a arribar un vehicle. I quan tu després vas al concessionari amb aquest vehicle, el concessionari fica la OBD a la màquina i diu que aquest vehicle estava avisant la llum encesa des de fa 3 mesos. Això és una responsabilitat per part del tècnic. Llavors, nosaltres, amb aquesta eina, quan ens donen aquestes circumstàncies, el departament de flota rep immediatament un avís, un correu electrònic del vehicle que està passant això, i llavors pot reaccionar, pot trucar al tècnic i dir, flota, no t'has donat compte que s'està encenent la llum de l'oli? Sisplau, atura't, vés-te'n o si és un vehicle de renting, que el porti al concessionari perquè li facin una recàrrega, o si és un vehicle que sigui de propietat de la companyia, atura't a l'estació de servei, compra l'oli d'aquest tipus, que és el que porta aquest cotxe, i fica-li, sisplau. Són coses que ens han ajudat a reaccionar al moment, no esperar a que passin coses. I com a problema, doncs això és el poder conscienciar als treballadors i a la comunitat d'empresa de que no és una eina de control, és una eina de seguretat i una eina per mantenir millor els vehicles i que això també portarà una millor seguretat al propi treballador perquè la seva eina de moviment estarà en bones condicions. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta. El Geotab, imagino que también tiene un componente GPS, ¿no? Para localizar. Vale. Y otra cosa, ¿se puede asociar un vehículo a varios conductores en una jornada? ¿De qué forma? A nivel funcional hay 2 formas de hacerlo. ¿Puedo hablar sin...? Sí, creo que sí, pero No. tienes aquí el micro. Creo que en petit comité se escucha bien, ¿verdad? Bueno, para responder a la primera parte, sí, toda la tecnología de Geotab está incluida dentro del dispositivo y adicionalmente se pueden conectar dispositivos adicionales como el que hemos visto, por ejemplo, para vehículos pesados. Pero bien, toda la tecnología está aquí dentro del dispositivo. Y en cuanto a identificación de conductor, a nivel funcional hay 2 formas de realizarlo. Una de ellas es a través de una app, un aplicativo que Geotab pone a disposición de todos y cualquiera de nuestros clientes, que es totalmente gratuito y de la forma que cada conductor puede instalarlo en su terminal móvil y hacer uso de esta identificación vía aplicativo. Hay otra forma que es vía hardware, de un pequeño dispositivo que también se conecta al puerto de expansión, que es el puerto que está aquí en el lado lateral, que es un dispositivo pequeñito y es un lector de tarjetas o de chips NFC con la tecnología de proximidad NFC. Con lo cual, simplemente acercando esta pequeña pegatina o llavero NFC, que obviamente lo vemos también, se puede identificar cada cual de los conductores. Se pasa la pegatina o el pequeño llavero, se marca una luz en verde y a partir de ese momento el conductor está identificado. O sea, el conductor lleva un tag y lo pasa y figura como que ese conductor ha cambiado de usuario, ¿no? O vía aplicativo o incluso el uso mixto, que algunos conductores, si se da el escenario, puedan tener este pequeño tag, como bien comentas,
y otros pueden hacer, vamos a suponer que hay conductores temporales que no son fijos en la empresa y pueden utilizar durante ese periodo de tiempo que estén trabajando en la empresa el aplicativo y no necesariamente proveerlo en un tal. Eso ya queda totalmente disposición del cliente. Vale, gracias. Añado un punto, que luego la información, todo lo que se realiza en la plataforma de FlotUp se puede ver a nivel vehículos o se puede ver a nivel conductor, ambos dos escenarios, ¿vale? Lo que comentaba yo antes, nosotros, nuestra necesidad era, depende de qué departamento, lo que tiene que saber es la persona, o sea, el conductor, ¿vale? Y también, aunque los vehículos sí que están asignados durante periodos largos normalmente de tiempo a un mismo conductor, pero también lo vamos cambiando, ¿no? Y aparte, en el departamento de flota, por ejemplo, tiene que saber qué le pasa al vehículo. Entonces, el departamento de flota recibe sus informes por matrícula, ¿no? Para identificar el vehículo, y luego al lado se le dice quién lo lleva conduciendo en ese momento, es el conductor actual, porque al final la tiene que recurrir a la persona, pero sus informes son por vehículo. Y en cambio, el departamento de recursos humanos o el consumo, que decíamos antes, ¿vale? de las recargas de Solred, nosotros las miramos por conductor. ¿Por qué? Porque al final es la persona la que resulta que ha tenido durante los 10 primeros días del mes un vehículo y luego porque resulta que se tuvo un golpe y tenía que arreglar la chapa, le dimos otro. Y muchas veces ya no se lo volvemos a cambiar, porque el cambiárselo supone pararlo un día, que venga, que haga no sé qué y que deje de hacer el trabajo que se le provoca los ingresos a la compañía, ¿no? Con lo cual lo que procuramos es muchas veces hacer esos movimientos y que sean ya irreversibles. O sea, asignas este vehículo y puede ser que sea un vehículo temporal, ¿vale? Para que lo utilices solamente durante unos días, o puede ser que ya te haya dado la vuelta y te haya asignado otro y ya te quedes con ese. Sí, lo que está claro es que el software hace milagros, pero el problema es identificar o relacionar o asociar a determinados conductores con determinados vehículos y en qué horquilla temporal se hace, no sé si me explico. Perfecto, gracias. Doncs ara per acabar, per semi-acabant, que després podem seguir xerrant, el regidor de Canvi Climàtic i moltes més coses, el Sergi Hernández, ens farà la cloenda. Canvi climàtic... Sempre s'oblida de la meva responsabilitat. I de desenvolupament local, i d'habitatge. No cal, no? Mireu, em saltaré una mica el guió perquè havia de donar la benvinguda a tota l'empresa, a tots els ponents. Per qüestió d'agenda no he pogut vindre a obrir l'acte, així que començaré agraint-vos tota la vostra presència de totes les empreses que heu volgut, també als ponents que heu participat en aquesta jornada. Dir-vos que és una jornada impulsada per l'Ajuntament de Santa Perpètua, però que entra dins de la lògica de tota l'actuació de suport empresarial que donem a la MEC, a l'Eix de la Riera, de municipis de l'Eix de la Riera de Caldes, amb una intenció d'acompanyar sempre a l'empresa al nostre territori com a agents socials i agents de valor que porteu la riquesa al nostre territori. Ara em posaré, per parlar de desenvolupament local, em posaré la reta de transició, de canvi climàtic, de regidor de canvi climàtic i transició energètica. No és cap secret que ara ho deia el ponent, que no sé si deies del 2009 o 2012, nosaltres vam començar amb el projecte d'impuls al vehicle elèctric el 2014. Ha plogut poc, però han canviat moltíssimes coses. El que era una política vanguardista i que segurament era etèria encara, avui és una realitat, i aquesta necessitat de mitigar el canvi climàtic ens ha fet compartir uns objectius als estaments públics, també a l'empresa i a la ciutadania. Ens interpel·la directament per fer un exercici enorme de resiliència. I aquí la complicitat, la col·laboració de l'àmbit privat, de l'àmbit públic, és absolutament essencial. Deia, quan hem fet promoció de l'acte dins dels nostres serveis municipals, els d'ells que ens acompanyen avui també, l'Elisenda deia que era un acte molt adient, perquè recentment hem tingut s'ha obert la convocatòria del Moves 3 per impulsar
impulsar també aquesta transició cap a la mobilitat sostenible. La consellera, de fet, va fer la presentació d'aquests fons del Moves 3, de 65 milions d'euros al nostre territori, i això no és una casualitat. No és una casualitat. Santa Perpètua ha apostat sempre per aquesta transició a un model de mobilitat sostenible, que avui en dia té una necessitat més que evident, compartida amb tots vosaltres, evidentment estareu d'acord, però en un context de canvi climàtic hem de ser conscients que hi ha un debat públic, hi ha un debat polític, i això és una realitat. La logística i la mobilitat s'està qüestionant. Podem abordar atacar la mobilitat, podem abordar atacar la logística, cosa que em semblaria que és un acte irresponsable, una necessitat per la riquesa que aporta el territori, per la idiosincràsia del nostre municipi, des de la Ribera de Caldes. Nosaltres venim d'un municipi amb un històric econòmic agrícola, que per la idiosincràsia de l'evolució de l'economia local ha evolucionat cap al sector logístic. Estem en un punt absolutament estratègic, rodejat d'infraestructures estatals que connecten el nostre estat amb la resta d'Europa, i per tant girar l'esquena cap al sector de la logística seria una necessitat, una necessitat. Quin paper ha de tindre l'Ajuntament amb les empreses, amb el sector logístic? És impulsar aquesta transició cap a una mobilitat sostenible, cap a una logística sostenible que reforci aquest vincle de capacitació, de col·laboració públic-privada, responent també a una necessitat imperant de resiliència cap a reduir la petjada ecològica i per adaptar-nos al canvi climàtic. Per tant, jo agrair-vos una altra vegada que hàgiu vingut, que molts de vosaltres no serà la primera vegada que tenim contacte amb l'Ajuntament, amb el nostre servei de desenvolupament local, que l'objectiu principal és donar recolzament a la nostra empresa, facilitar-vos tota l'evolució i tots els mitjans possibles com perquè pugueu desenvolupar la vostra activitat econòmica, aportant la riquesa territorial al nostre territori. Per tant, òbviament, compartim tots els objectius dels quals heu tractat. Primer de tot, optimitzar el vostre objectiu financer com a empresa i també millorar la nostra petjada ecològica al món que compartim tots. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència i ara us convidem a compartir una estona de refrigeri. Moltes gràcies.